sopa de fideo. ¿Debe tomar solo leche de pecho hasta los 6 meses? Sí. Sí, la leche de su mamá tiene todo lo que el bebito necesita para llenarse y estar feliz. Vamos a avisarle a tu mamá. No sabía, abuelita. ¿Pero estás segura que se va a llenar solo con la leche de mi mamá? Yo me moriría de hambre. Ay, Anita, es que tú ya eres grande. La leche del pecho de la mamá es suficiente hasta que el bebito tenga 6 meses. ¿6 meses? Y cuando sea grandecito se le da comida para bebitos. ¡Uy, qué rico! Y además continuará tomando leche de pecho hasta los 2 años o más. La leche de la mamá tiene todo lo que tu hermanito necesita para crecer sano y fuerte. ¡Muy fuerte! Para que sea muy inteligente. ¡Como yo! Además, tu hermanito se sentirá más protegido por el contacto con su mamá. Ay, sí, abuelita, se pone muy feliz. Qué bueno que mi mami ya sabe que le tiene que dar su pecho. Así es. Justo ahí viene Colita, la ovejita. ¡Mamá! ¡Ven que Juancito tiene hambre! La leche materna es importante para que el bebé crezca sano y fuerte. Ya saben, mamás, todas a darle leche de pecho a sus bebés. Y recuerda que debes seguir dándole pecho a tu hijo hasta los 2 años o más. Este es un consejo de la abuelita. Y de Lita, la ovejita. Gracias a la Direza Apurimac y a las Bambas. Lloraré en silencio negra. Compadre, buenas tardes. Imainayan, imatañan lo washanki. Buenas tardes, compadre. Kaipia wakakanchataña al chapayushani. Alin, mi compadre. Ni shuru paye kunanka. Hakucho ratuchaya ahachata ujiarakamusun. Haku, compadre. Manachu suna atirimachu, compadre. Kay trabajo chara tukuruna y kashan. Hakucho, compadre. Kutiramus paña chaychata tokoron que ratuchaya. Hina pase akachu. Hakuya. Ratuya pero kutiramusun, ah. Paulina, Risiani, kunayan kutiramusa. Erkakunata mijuchishayña. Kakta machara mulyankata kairuna, Imacha vidaya. Solo sé que Paulina, ñan kutiramu niña. Mijunata karamuay. Apuraita. Imata kay mijunari. Algo mijunakuna. Manama kolqita qasaqitamankichu. Mana imapas ruwanaypaq karanchu. Chayllata zapakutin chaynata punininki. Imanaqtimi chayna kanki. el recuerdo a mí no me mata. Vaya con Dios, adorada mía. Wiraqucha, ama kaychu kayruna hina. Warmi maqaq, wawakuna manchachiq, mana baliq, aswaypas, p'unchay, umaykiman, sonqoykiman churakuy. Imaynatan familiaykikuna, wasi masiykikuna, yuyanasuykita munawaq. Huk p'unchaw manaña kay pachapi kapuqtiyki. Tribuychay, perderá pischay, imaynaraq kanki, ñuqarri pukupti. Te sigue y te acompaña, Surfu y la voz de todos. Oykiman churakuy. Ya llega la información, noticias con corazón, local, regional e internacional. Huillaricui va a empezar. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Huillaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Huillaricui.
Amigos oyentes, muy buenos días, bienvenidos. Estamos en el informativo Huillaricuy, edición correspondiente a hoy, inicio de semana, lunes 18 de mayo de 2026, año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia. Mi nombre es Javier Chejia. Para mí todo un placer estar en compañía de cada uno de ustedes. Estamos transmitiendo a través de los 810 de la amplitud modulada, 102.7 de la frecuencia modulada, a través de nuestra FM en Tambobamba. En breve se conectan nuestras emisoras aliadas a través de la cadena radial de la amistad. Hablamos de Radio Guaira en el distrito de Coyurqui y Radio Poder Chasqui en el distrito de Cotabambas. Iniciamos la semana, amigos oyentes, dando gracias a Papá Dios, gracias por la vida, gracias por la salud. Padre bendito, Padre Santo, te suplicamos que en esta semana nos puedas colmar y nos puedas llenar de bendiciones, y aquellas personas que necesitan también, a través de tus hijos, también puedas llegar a ellos. Padre Santo, te suplicamos que hoy día nos puedas acompañar en nuestras actividades diarias. Soctoras tutamantan ñata, huachunca, yupañoña, guayquicuna, paneicuna, y lógicamente la información va a girar el día de hoy en relación a algunos temas importantes. El tema de la política, sí o sí tenemos que seguir hablando de este tema, ya que ya se conocen quienes pasaron a segunda vuelta. En breve les anuncio este tema, y más adelante también vamos a hablar sobre un tema muy importante de interés local, en relación a lo que viene a ser la ya entrega del establecimiento de salud del distrito de Akira. Hemos tenido ya una conversación previa con el magíster Jimmy Albites, director de este centro de salud, que seguramente el día de hoy nos va a dar mayores luces sobre esta importante infraestructura de carácter de salud. 6:41, David Ortiz, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido a Cabinas de Radio Surfui. Hola Javier, ¿cómo está? Buenos días a todos nuestros oyentes de toda la provincia de Cotabambas. ¿Siente calor? ¿Está haciendo calor? Como que en cabina de la radio está haciendo calor. Bueno amigos, sí, definitivamente está haciendo, bueno, el frío continúa, ¿no? Se siente aún el frío, pero como que hoy amaneció con solcito, ¿no? No tan frío como en otras oportunidades. Yo lo sentí más, ¿ah? ¿Ahora? Sí. No, yo sí. justo venía aquí a cabina de la radio, el solcito abrasador, está bueno, ¿no? Ah, claro, bueno, claro. Pero antes del sol definitivamente. Pero hay fechas en las que no sale ni el sol, Javier, o sea, está casi como que nublado, ¿no? Entonces, pero hoy como que hay esa mezcla entre esa brisa de la helada, ¿no? Y el sol abrasador, sobre todo a estas horas de la mañana. Buenos días a toda la gente, Javier, que están ya iniciando con el negocio, a las personas que están ya en el trabajo, muchas personas ya están abriendo ahí, limpiando temprano, ¿no? El puesto, ¿no? Claro. A la gente que está viajando a distintas partes de nuestra región, se van hacia Cusco, Arequipa, Puno, ¿no? Mucha gente a Lima. Y sobre lo que estabas comentando, Javier, de hecho que en relación, por ejemplo, a la segunda vuelta... El tema de política, ya se ha anunciado, David. Sí, o sea, ya se conoce quiénes son los que se van a la segunda vuelta. Sí, a la segunda vuelta, amigos, se va Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Bueno, los dos candidatos, como en algún momento conversamos, Javier, uno de derecha, otro de izquierda, ¿no? Hay muchas personas que votaron por otros partidos que aún no tienen definido su voto, están pensando si voy a votar por Roberto Sánchez o si voto por Keiko Fujimori, quién me ofrece mejor propuesta, digamos, su plan de gobierno, qué es lo que dice este candidato, qué es lo que dice la otra candidata. Bueno, yo creo que ahora, Javier, sí tenemos que votar bueno, ya tenemos el tiempo correspondiente para votar conscientemente y sobre todo un voto informado, Javier. Yo creo que es ahora donde sí realmente vamos a elegir a nuestro próximo presidente de la República, porque antes estuvimos hablando casi de 32 personas que estaban postulando en primera vuelta. Definitivamente ahora tenemos ya una tarea, digamos, entre comillas, mucho más fácil, entre comillas, porque claro, bueno, ahora uno tiene que pensarlo bien y prácticamente decidir su voto entre la derecha y la izquierda, entre la señora Keiko Fujimori o el señor Roberto Sánchez, ambos con varias críticas. Ojo, nadie es, digamos, libre de las críticas. En este caso, ambos tienen ahí su carga, su mochila. En el caso, por ejemplo, del señor Roberto Sánchez, una mochila bien pesada es estar llevando al señor, aunque ya han dicho que va a estar atrás, el señor Humala.
Eso pues Javier de decir ya está atrás, de que el señor diga que ya no, Antauro, ¿no? de que ya no forma parte del señor Antauro Humala de la plancha presidencial o del grupo de quien estamos postulando. No, eso es mentira, pues. Solamente por maquillar, eso es como que cuando tienes un rostro y te maquillan, ¿no? Te ponen una pintura ahí en el rostro y dices no, pero a la hora de la hora las cosas también, ¿no? Bueno, porque el señor Antauro Humala todavía no ha hecho un comunicado oficial, indicando sí, definitivamente yo me estoy alejando. No, el señor no se ha desligado para nada todavía Antauro Humala, no ha dicho nada todavía sobre este tema. Sí, vamos a ver en el desarrollo de ya lo que viene a ser los debates, la campaña electoral que se va a desarrollar, ¿no? Al respecto, el señor Roberto Sánchez dice que tiene un encargo histórico de darle vuelta a la tortilla en el Perú. O sea, ¿dónde nos va a llevar? Seguramente mucha gente que es aficionado o que tiene cierta afinidad con el señor Roberto Sánchez va a discrepar mucho conmigo, pero yo tengo cierto temor con el señor Roberto Sánchez, cierto temor porque lo noto no como el profesor, porque el profe era un poco menos preparado, digamos, ¿ya? Pero este señor sí es un poco más, ¿cómo le digo? O sea, inteligente en el sentido de que puede llevar a nuestro país a una situación quizás complicada. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, el señor Miguel Torres de Fuerza Popular ¿qué es lo que dice? Dice va a buscar reclutar 100,000 personeros para que se aseguren los resultados. Y hay un tema muy importante en este proceso electoral que ya es la segunda vuelta, porque en la primera vuelta se ha visto este tema con el número de cédulas, el número 900,000, 9,000. Que los números se han inflado, ¿no? Para un candidato, que es un poco extraño. Pero bueno, seguramente ya conociendo todos esos precedentes, David, ambos candidatos van a tratar de poner la mayor cantidad de personeros para garantizar sus votos. ¿Sabe lo que ha dicho la OMP, Javier? Ellos indican de que no hubo fraude, hubo irregularidades. No, pues, ¿cómo queremos tapar? Es un término bonito, ¿no? Claro, o maquillar todo el desastre que se hizo en estas elecciones del 2026, sobre todo en la primera vuelta. Hablo en general, amigos. Muchos de los candidatos, por ejemplo, hablamos tal vez del señor Jorge Nieto, los otros candidatos que incluso hubieran tenido más votos, ¿no? Prácticamente no así contabilizados, o una jugada ahí, ¿no? Una maniobra ahí, que de hecho que se está presentándose también por parte del señor Rafael López Aliaga, está presentando pruebas, ¿no? Muchos decían, oye, ¿dónde están las pruebas? Hay pruebas. El detalle es de que el señor Burneo no quiere apoyar reconocer, me imagino porque se le viene todo el cargomontón de la población en general, pero bueno, ahí está. Imagínese si se declara fraude, o sea, a ese nivel, pues bueno, las elecciones nuevamente se tendrían que desarrollar. Javier, pero yo particularmente creería, es una opinión personal, amigos, y creo que mucha gente también comparte eso, por todas las irregularidades, toda la situación, o sea, ¿cómo es posible en tantos días se dé recién el 100%, una serie de maniobras que se ha visto en el Jurado Nacional de Elecciones o en la OMP, Javier? ¿Por qué no se desarrolla? Yo particularmente pensaría de esa manera, nuevas elecciones, porque eso es lo que ha pasado allá. Pero es algún tema que no va a ocurrir, David. Sí, o sea, no va a ocurrir. Es un tema que no va a ocurrir, pero es una opinión en función, porque muchos dicen, pero no, que ya no es posible, no es que no es posible. Las fechas, el calendario, hay que cumplir, o sea, por cumplir el calendario, o sea, uno va a tener que, digamos, ver toda la situación de irregularidad tremenda que se ha vivido, digamos, en este proceso electoral. No, Javier, yo creo que hay antecedentes, por ejemplo, cuando el señor Valentín Paniagua, ¿no? Llamó a nuevas elecciones. Pero claro, hay plazos, pero hay un cronograma, no es que se hace, digamos, porque a alguien se le ha ocurrido y nada más. Claro, pero se puede modificar. Creo que no, porque el 28 de julio tiene que juramentar el próximo presidente. Pero no es porque solamente hay que cumplir plazos, porque Javier. Imagínese, David. Pero imagínate si hay irregularidades, Javier, comprobables. El hecho es que no hay algo tangible, contundente. Hay indicios. Claro, pero no hay nada contundente. Pues. No hay nada contundente. Ahora, el hecho de que quieran revisar o no es un tema el cual sí es discrepable. Ahí es donde yo voy, Javier. Porque el señor Burneo ha dicho, sí, tenemos un equipo interno que va a revisar. Una auditoría interna. No, pues. Y la auditoría lo hace con personas, ¿cómo se llama?, llegadas a este proceso electoral. Lo que han pedido, en este caso, el señor Rafael López Aliaga ha dicho de que la auditoría sea externa, internacional.
Que alguien externo venga y revise. Sí, sería lo que mejor. Eso sí estaría bien. O sea, no puede ser juez. En ese tema claro, yo no voy en contra. No puede ser juez y parte de tu auditoría, pues cuando tu auditoría finalmente lo que ha sucedido también contratar a este señor presidente, ¿cómo se llama?, de Transparencia, que en su momento dio en primera vuelta a boca de urna, ¿no?, lo que está sucediendo actualmente, y había contratado con estos señores que directamente por más de, no sé, 40 y tantos mil, ¿no? Dólares incluso. Pero bueno, al margen, Javier, de todo, ya estamos viviendo la segunda vuelta. Ya no podemos retroceder, David. Hablemos del presente, está Keiko y está Roberto. Estamos en función, digamos, a lo que ya tenemos ahora, ¿no? En la fotografía está Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Perfecto. Vamos a tener que hablar en función a ellos. Sí, lo que tenemos que hacer, Javier, aquí es, ¿no? Y creo que todos los ciudadanos, finalmente cada uno va a ir en función, digamos, a su ideología y todo, pero más en función a eso, Javier, yo creo que hay que revisar en ambos, tanto en Keiko Fujimori y en Roberto Sánchez, cuál es su plan de gobierno, Javier. ¿Cuál es su plan de gobierno? Atención, en función al modelo económico, ¿ya? Al modelo económico, ¿no? En función al tema de seguridad. ¿Qué es lo que están proponiendo estos señores, sabiendo de que últimamente el sicariato, la extorsión, la delincuencia ha crecido a nivel nacional, sobre todo en la capital de la República, y no solamente en la capital, sino también en otras regiones? Ya el asalto es a mano armada, que antes no pasaba, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer en función, por ejemplo, al desarrollo del país, ¿no? En salud, amigos, en infraestructura, ¿qué obras de envergadura, hay que decirlo así, Javier, qué obras de envergadura van a generar o van a desarrollar estos dos candidatos, ¿no? En el tema de inversión, Javier, que es importantísimo, amigos, en el tema de inversión, ¿cuál es su planteamiento de estos señores, de ambos, de ambos, para el tema de inversión? Porque de hecho, si uno analiza, el tema de inversión es sumamente importante en nuestro país. Ya sabemos, ya tenemos experiencia en otros países, mientras se espantaban inversiones, habían otros países que traían inversiones y se generaba el desarrollo económico, sobre todo de un país. Así es que en función a eso, tenemos, como dice Javier, tenemos relativamente fácil el hecho de poder elegir, porque ya no son varios candidatos, solamente son dos, y creo que hay que darnos el tiempo suficiente y correspondiente para poder nosotros revisar por lo menos un poco del plan de gobierno de ambos candidatos. Yo creo que ahí es la tarea para poder elegir bien, consciente, y saber de que el que llegue a la presidencia de la República pueda llevar en buenas riendas este país. Bueno, desde mi perspectiva, David, o sea, podemos revisar a detalle, ¿no? Varios temas, varios aspectos, pero digamos, para la población, facilito, papá, mamá, yo te lo pongo así, facilito. Evaluar cuál de estos candidatos puede, por lo menos, David, por lo menos, mantener la estabilidad económica que se tiene en el país. Eso. Por lo menos, eso es un requisito indispensable. ¿Por qué, papá? ¿Por qué, mamá? Y manachtin. Porque tu pancito que te compras todos los días, digamos, te compras tu pancito a un sol, ¿cuántos panes te compras? 4 pancitos, ¿no es cierto? La idea es que en el próximo gobierno siga costando lo mismo. Y alguno de estos dos va a decir definitivamente, cuando hable de economía, ahí tienes que estar muy atento, porque ahí es donde van a chocar con tu bolsillo. Y cuando chocan con tu bolsillo, claro, ahí uno tiene que preocuparse, claro, definitivamente. Bueno, vamos a tener todavía en el transcurso del informativo a Willarico y para hablar sobre este tema. Lo cierto es, David, ¿cuánto tiempo nos queda? Porque las elecciones son el 7 de junio. Estamos a la vuelta de la esquina. 3 semanas. 3 semanitas y ya conocemos quién va a ser nuestro presidente, nuestro próximo presidente de la República. La situación está bien complicada y sobre todo va a estar bien peleada estas elecciones. No es que ambos candidatos ya ganó Roberto Sánchez, ya ganó la señora Keiko Fujimori. No, amigos. Yo creo que estas elecciones van a ser atípicas, Javier, porque va a ser distinta y diferente. Por muchas razones, Javiera, por muchas razones, porque como tú dices, ambos candidatos tienen su mochilaza, pues, ¿no? Y entre esas mochilas uno tiene que abrir la mochila y decir, a ver, ¿qué es lo que tiene dentro de esta mochila este personaje? Ahí es donde tenemos que revisar exactamente, ¿no? Definitivamente. Vamos a estar atentos al desarrollo de los debates y siempre compartiéndoles información de interés, amigos oyentes. Hoy es lunes 18 de mayo de 2026, año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia. Amigos oyentes, mucha atención a la frase que nos va a acompañar esta semana. Muy bien, vamos con la frase de la semana, amigos. Siempre adopta la actitud de un estudiante. Nunca te consideres demasiado mayor para hacer preguntas. Así es importante, amigos. Siempre preguntemos, ¿no? Si no sabes, pregunta.
6:54. Hoy se recuerda el Día Internacional de los Museos. Muy bien, vamos con más. Atención, hoy en el año de 1781, en este año de 1781, son ejecutados José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II, Micaela Bastidas y otros líderes de la rebelión en la Plaza Mayor de Cusco, ¿no? Túpac Amaru fue obligado a presenciar el asesinato de toda su familia. Se le sentenció a morir descuartizado por 4 caballos que tiraron de cada una de sus extremidades, pero logró sobrevivir. Entonces lo decapitaron y descuartizaron. Un día como hoy, en el año de 1837, Argentina declara la guerra a Bolivia, que confederaba con Perú, sostenía un estado de alarma constante en Salta y Tucumán. Muy bien, vamos con más. 6 de la mañana con 55 minutos. 6 de la mañana con 55 minutos. Mientras tanto, en el año de 1933 quedan resueltas las diferencias entre Perú y Colombia por el conflicto de Leticia, ¿no? Provocado por las pretensiones de ambos países de poseer este puerto fluvial a orillas del Amazonas, al final, bueno, bajo la soberanía de Colombia. 1978, amigos oyentes, se recuerda la aprobación del proyecto de pacto amazónico por representantes de 8 países de la cuenca del Amazonas. Mientras tanto, en el año de 1980, amables oyentes, Fernando Belaúnde Terry gana las elecciones presidenciales del Perú. 2006, el expresidente Alberto Fujimori obtiene su libertad condicional en espera de su extradición al Perú, donde es acusado por corrupción, secuestro y asesinato. Y en el año 2018, en La Habana, Cuba, ¿no? En La Habana, Cuba, se estrella un avión comercial operado por la compañía cubana de aviación, el modelo Boeing 737, arrendado a la compañía mexicana Global Air, ¿no? Con 133 personas a bordo, 6 tripulantes y 107 pasajeros. Poco después de despegar del aeropuerto internacional de José Martí, de la capital, ¿no? En dirección a la ciudad de Holguín. En el año 2022, un día como hoy, en Argentina, se realiza el censo 2022. Ya en el año 2025, en la ciudad del Vaticano, se hace la misa del inaugural papal del nuevo Papa León XIV. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. A nivel nacional, 6 de la mañana con 57 minutos. Casa allichanta, casa muchon guaycaicuna, panaicuna, allichanta pistucuisi, guabakunata allienta pistuitzriki, yacheguaseman por urenanco, paginallata, curaj, papito, curaj, mamita kunata, pisriki, allichanta pistuicuisis. 6:57, amigos oyentes, hoy es lunes 18 de mayo de 2026, año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia. Mucha atención, estos son nuestros principales titulares. Titulares, amigos. Minera Las Bambas encarga a la Asociación de Desarrollo de Las Bambas presentar asistencia técnica en el cultivo de ajo y como resultado de las comunidades en su área de influencia. Bueno, ya vienen dando frutos con familias que consumen y cosechan para vender en los mercados de la provincia de Cotabambas. Como sabemos, el ajo ofrece numerosos beneficios en la salud, tienen propiedades antibacterianas, antivirales y antifúngicas, ¿no? Además de ayudar a reducir el colesterol y la presión arterial, fortalecer el sistema inmunológico. También se le atribuye efectos antioxidantes y antiinflamatorios. Los beneficios del ajo, ¿no? Imaginarse que antes, Javier, en la provincia de Cotabamba, sobre todo en estas zonas, no se producía nada de ajo. Nadie creía que en Cotabambas iba a crecer ajo. Al final. No. Y al final, ¿quién trajo el ajo? O sea, Alande en general, ¿sabía eso, David? Alande, a la sierra, ¿quién es la primera, digamos, institución, empresa o dónde comenzó todo esto? Aquí en Cotabambas. Luego, ahora en Puno están produciendo ya a escala, mucho mayor. Entonces, gracias. Porque, claro, vieron a Las Bambas. Vieron esta posibilidad, porque, claro, evidentemente uno decía,
¿Qué va a crecer pues en la sierra? Esto es un producto que crece en la costa. Y al final el ajo tiene muchos beneficios, Javier. ¿Sí? El ajo, incluso yo, Javier, antes, ¿no? Y de hecho no me van a dejar mentir las personas que están escuchando en la radio, aquellos años, la gente que viajaba de Cotabambas hacia Cusco, lo primero que hacían es traerse ajo. Claro. Se compraban ajo, Javier, en cantidad desde la ciudad de Cusco. Ahora ya tenemos producción en Cotabambas de ajo, y sobre todo ya se está comercializando. Es lo más importante, que está generando ya movimiento económico. Ingreso económico para las familias. 6:59. Vamos con más información, amigos oyentes. Como parte de su compromiso con el fortalecimiento de la empleabilidad local y el desarrollo sostenible de las comunidades de su área de influencia, Minera Las Bambas inauguró el pasado 4 de mayo el programa de especialización en soldadura 2G, una iniciativa desarrollada en alianza con su socio estratégico US Aiten S.A. Este esfuerzo busca seguir promoviendo la formación técnica especializada y ampliar las oportunidades de crecimiento profesional para la población local. 7 de la mañana con 00 minutos. ¿Cómo podrías decir 7 de la mañana en inglés, Javier, o en quechua? En quechua yo se lo digo. En quechua. Canchisuras tutamantan. Canchisura tutamanta. Canchisura tutamanta, guayquepanaicuna. 7 o'clock. Jatarichis, guayquepanaicuna, ¿no? En English. 7 o'clock. Ok, tú sí, Javier, tú sí sabes inglés. Tú ya deberías estar en la NASA. 7:00 minutos, amigos. Mientras tanto, ¿no? Para hoy, la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, a través de la Gerencia de Desarrollo Social, invita a las madres de familia y a la población en general de las comunidades de Casa, Queuña, a participar en las sesiones demostrativas de preparación de alimentos ricos en hierro, con el objetivo de prevenir y combatir la anemia, promoviendo una alimentación saludable y nutritiva para las familias del distrito. 7 de la mañana con 1 minuto. A nuestros amigos del distrito de Cotabambas, a través de Radio Poder Chasqui, a toda la familia educativa de la institución educativa integrada parroquial Santa Rita de Cotabambas. Ellos están de aniversario, 56 años. El día 22 de mayo es el día central. Vamos con más información, amigos oyentes. Para hoy, la Municipalidad Distrital de Akira pone en conocimiento a la población las importantes coordinaciones realizadas con el Programa Nacional de Inversión en Salud PRONIS del Ministerio de Salud, donde fue informado sobre el estado situacional del proyecto, el cual registra actualmente un avance del 95%, además de las acciones que se vienen ejecutando para garantizar su adecuada implementación y pronta atención a nuestro distrito. Ojo, el día de hoy tenemos una importante entrevista con el director de este establecimiento de salud. 7:02 minutos, 7 de la mañana con 2 minutos. Y atención, la Municipalidad Provincial de Cotabambas, a través de la Unidad de Fiscalización de la Dirección de Administración Tributaria, realizó un operativo inopinado en diversos establecimientos nocturnos en la ciudad de Tambobamba, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la ordenanza municipal y atender las constantes denuncias vecinales por alteraciones del orden público. Durante la intervención se detectaron graves irregularidades, como locales que operaban sin licencia de funcionamiento, imagínense, bebidas de dudosa procedencia, y entre otras irregularidades que ponen en riesgo a la población asistente. Chinchilico creo que estaba ahí andando por Tambobamba y creo que ahí le cayó la policía municipal. Dicen que vendían tragos especiales, sin embargo era el famoso chancaquichachi. 7 de la mañana con 3 minutos. Este trago que ha generado bastante problema, ¿no? A nivel sobre todo de esta zona. Sí. Vamos, amigos oyentes. Adulterado. Vamos con más información, amigos oyentes. Este jueves 21 de mayo, desde las 9 de la mañana, en la plaza principal del distrito de Chalhuahuacho, será el lanzamiento de Saberes Productivos con adultos mayores de 65 años, un espacio para compartir experiencias, fortalecer las costumbres, promover las lenguas originarias y mejorar la unión entre generaciones del distrito. De tal evento, autoridades del distrito de Chalhuahuacho, a través de la oficina del CIAN, invitan a toda la población a ser parte de dicha actividad. Vamos con más información, 7 de la mañana con 3 minutos. Y en el ámbito regional, amigos oyentes, de toda la provincia de Cotabambas, ¿no? En la sede principal del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en la ciudad
de Lima, el viceministro de Transportes Juan del Carmen Jaro Muñoz sostuvo una reunión técnica y de coordinación con el alcalde provincial de Andahuaylas, el ingeniero Abel Serna Herrera. En este encuentro participaron también los regidores Key Guerrero y María Luz Alcarraz, ¿no? Junto al gerente de planificación y presupuesto Javier Luna. El diálogo se centró principalmente en la problemática del aeropuerto de Andahuaylas y la necesidad, ¿no?, prioritaria de ampliar su pista de aterrizaje. Bueno, ya creo que es necesario, ya es necesario de que haya un aeropuerto, pues, que se merece prácticamente el departamento de Apurímac y sobre todo en Andahuaylas. ¿Sabe por qué, Javier? Porque, por ejemplo, el hecho de que ya este equipo, incluso de la Liga 1, los Chancas de Apurímac, ¿no?, esté representando, y ayer ganó a propósito, de hecho que lo vamos a hablar de eso también en el segmento de deportes, pero genera de que haya bastante movimiento económico y se necesita de que haya más vuelos comerciales. 7:5, algo que sí o sí usted tiene que saber, mi amigo oyente, y fundamentalmente mis amigos de Chumbivilcas, porque ellos están en este tema de cerrar vías, ojo, y dicen que quieren más presupuesto. Algo que sí o sí usted tiene que saber, que a esta altura, donde ya estamos prácticamente en la parte final de este gobierno, ningún ministerio va a decir, ok, tengo presupuesto, toma, hazlo. No. Porque ya es la etapa donde están cerrando, porque ya luego se viene un nuevo presidente, nuevos ministros y transferencia de los presupuestos. Y ya con el próximo gobierno se puede hablar en función a presupuestos. Por si usted no lo sabía, ¿eh? Claro, y eso es importante, Javier, ¿no? Vamos con más información. MIDIS articula acciones en favor de la población en Apurímac como parte de su compromiso con la articulación interinstitucional a nivel regional. La titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS, Leili Vázquez Dávila, sostuvo una reunión con congresistas de la región de Apurímac. Durante el encuentro se enfocaron en la intervención integral, es decir, mantenimiento y acondicionamiento de cocinas y almacenes escolares en instituciones educativas del Fondo Cooperación para el Desarrollo Social, FONCODES. Y asimismo, atención, las comunidades de Mariscal Gamarra anuncian bloqueo de vía en rechazo a paso de camiones mineros, amigos. El Comité de Lucha del Distrito de Mariscal Gamarra inicia medida de fuerza a partir de las 00 horas de hoy, lunes 18 de mayo. La medida de fuerza surge en respuesta al cumplimiento por parte de los transportistas e inversionistas mineros artesanales que el año pasado se comprometieron a realizar mantenimiento de la vía en forma periódica, riego permanente y el incumplimiento, ¿no?, del proyecto de responsabilidad social. Pues sí, de hecho que está sucediendo eso, sobre todo cuando se desarrolla el tema de minería artesanal, informal, ¿no?, en algunos sectores. Y usted ve, mis amigos oyentes, porque, a ver, esto es una ruta, pero hablemos de esta ruta de Mariscal Gamarra y la cantidad de vehículos que transitan y el daño que generan a la propia vía. Ahora, se va por el lado de Chumbivilcas, David, la cantidad de vehículos que circulan. Ojo, hay una cantidad que es fundamentalmente de la empresa minera, las Bambas, que son claritos de identificar, y el resto, que casi duplica, es de la minería informal, minería artesanal, como a usted le guste llamarlo. ¿Y que no generan, Javier, algún tipo de responsabilidad social? Que no genera beneficios, seamos sinceros en eso. Que no pagan beneficio, claro, porque cuando no es pagan beneficio, canon minero, no cuando hay canon y regalías, no hay beneficio para la población. Por eso, pero no pagan eso. Porque el beneficio es directo para la persona que lo explota y para ese grupito que lo hace. Claro, por eso, en el tema de la minería informal, la minería ahí que muchos quieren llamar artesanal, pero en el trasfondo es minería ilegal. O sea, son empresas, es un grupo de gente, o sobre todo esta actividad es ilegal porque finalmente no pagan impuestos, no generan desarrollo económico en la zona, no generan responsabilidad social, ¿no? Más al contrario, se generan otra serie de cosas que prácticamente van dañando, tanto en la naturaleza y en el tema también social. 7:8, amigos oyentes. Más adelante, don Adrián Arcos le vamos a llamar, por favor, después de que terminemos los titulares. 7:8.
proeza médica en Cusco. Neurocirujanos realizan la primera cirugía de corrección de columna a adolescente. En un hecho sin precedentes para la salud especializada en la región de Cusco, médicos del Servicio de Neurología del Hospital de E-Salud Cusco realizaron con éxito la primera cirugía de corrección de columna vertebral a un adolescente cusqueño, marcando un hito en la capacidad resolutiva del sistema de salud en el sur del país. Mientras tanto, atención, desde hace una semana, vecinos de la parte alta del distrito de Mariano Melgar en Arequipa no cuentan con un servicio de agua potable, ¿no? Situación que los ha obligado a comprar agua en baldes y bidones para poder cocinar, asearse y utilizar los servicios higiénicos. Uno de los sectores más afectados es la calle Trujillo, donde pobladores realizaron una protesta exigiendo la inmediata reposición del servicio. 7 de la mañana con 9 minutos. Mucha atención. La inseguridad ciudadana en Puno, Juliaca, está a galope, ¿eh? Delincuentes asaltan a familia, ¿luego de qué? Luego de haber realizado bautizo y corte de pelo, ¿no? Que es tradicional en el bautizo y en el corte de pelo. Se llevaron la plata del bautizo. Cortan un mechoncito, claro, ¿no es cierto? ¿Cuánto ponen ahí en Puno? Ponen pues más no dinero. pones pues 100 soles. No, pues pones siquiera 2.000 soles mínimo. Claro, o hasta 5.000, 10.000. cheques. Claro, cheques. Claro, tarjetas de crédito. Tarjetas de crédito, ahí asegurado prácticamente el bautizado toda su vida. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Ah? Luego de que la familia realizara el bautizo y corte de pelo en Juliaca, Puno, el momento más crítico del atraco ocurrió cuando los delincuentes encañonaron a un niño en la cabeza con un arma de fuego. Y lógicamente obligando a los desesperados padres a entregar el dinero para salvar la vida del menor. Ay, qué situación, qué situación, amigos. La delincuencia al 100%. Vamos con más información. 7 de la mañana con 10 minutos. Mientras tanto, en Puno también disponen suspensión de clases presenciales por baja de cobertura de vacunación contra el sarampión. Bueno, ante el riesgo inminente de propagación, la Unidad de Gestión Educativa Local de San Román, UGEL, ha determinado que solo la institución educativa que acrediten un 90% de vacunación entre su personal y alumnado podrán mantener las clases presenciales. Bueno, este tema está... De sarampión está preocupante, se va incrementando en varias zonas, Javier. Sí. Hay que tener cuidado, amigos. Uh-huh. ¿Y esto culpa de quién? ¿Van a decir nuevamente culpa del gobierno? No, David, esto es culpa de papá y mamá. Del sarampión. Porque usted ha trabajado en el tema de salud. Hay un esquema de vacunación en el cual papá y mamá tienen que llevar al niño al centro de salud para que reciba o que cumpla su cuadro o su esquema de vacunación. Y eso desde bebés, ¿ah? Claro, desde que nace. Le dan, ¿no es cierto?, su cartilla. Claro, y tienen que cumplir esa vacunación. Tienes que cumplir. ¿Responsabilidad de quién es eso? No, es del gobierno, te dice pues. Todo es el gobierno. Todo, cuando usted papá, cuando usted mamá, es su responsabilidad. Cuando hablo de anemia también es su responsabilidad. Claro, porque no está alimentando bien a sus hijos, ¿no? Claro. No va a esperar a que el gobierno le traiga comida y le dé a la boquita. No. Y hay gente que piensa de esa forma. Y el dice, gobierno, hermano. Es culpa del gobierno. ¿Qué hace el gobierno? En este caso también dice, ¿no? ¿Qué hace la empresa? ¿No? ¿Qué hace la empresa? ¿Por qué? ¿Usted cree que es responsabilidad de la empresa de que un niño tenga anemia, de que un niño tenga sarampión? No, pues eso es responsabilidad directa del papá, del progenitor, de la mamá. Vamos, 7:12, vamos con más información, amigos oyentes. En el plano nacional, Jurado Nacional de Elecciones proclama los resultados de las elecciones presidenciales. Asegura que pedidos de nulidad fueron resueltos. Dice, la proclamación de resultados se realiza luego de que la OMPE concluyó el conteo general de votos. Los candidatos presidenciales de Fuerza Popular y Juntos por el Perú disputarán la presidencia el domingo 7 de junio. 7:13 minutos y el Jurado Nacional de Elecciones dice que conversará con Juntos por el Perú y Fuerza Popular para definir fecha y lugar del debate presidencial. Bueno, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no?, el señor Roberto Burneo, señaló que para la realización de los debates se requieren consensos tanto de Fuerza Popular como con Juntos por el Perú, por lo que las fechas y situaciones que puedan proponer serán negociadas en ambas agrupaciones.
7 de la mañana con 13 minutos. Misión de la OEA pide evitar discursos divisionistas y prioriza las propuestas para la segunda vuelta electoral. En un comunicado, la misión también pidió evitar la confrontación y las amenazas, señalando que el actual proceso requiere que las autoridades electorales y organizaciones políticas actúen con un alto sentido de responsabilidad democrática. 7 con 13 minutos y el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Atención, asigna más de 9 millones a 91 regiones locales. Bueno, financiamiento permitirá acciones frente a emergencias por lluvias en 2026. Bueno, la transferencia de 9.1 millones desde el INDECI permitirá financiar 91 intervenciones priorizadas por el FONCODES en gobiernos locales, orientadas a la atención de emergencias y reducción de vulnerabilidad ante lluvias en el 2026. 7 de la mañana con 14 minutos. Más información, amigos oyentes. En el plano nacional, Roberto Sánchez dice que tiene encargo histórico de darle vuelta a la tortilla en Perú. ¿A qué se refiere durante cuando un dice meeting? Bueno, no entiendo bien. Vuelta a la tortilla, amigos. Hablemos de cosas más, pues, ¿no? Bueno, dice, durante un meeting en Villa El Salvador, el candidato de Juntos por el Perú reiteró su ofrecimiento de conocer la libertad del expresidente del señor Pedro Castillo. Vamos con más información en el ámbito nacional, amigos. Bueno, esto es en el ámbito nacional, ¿no? Vamos en el ámbito internacional, Javier, ¿o tenemos más información en el ámbito nacional? En el ámbito internacional, amigos, 7 de la mañana con 15 minutos. Y atención, la llegada de un posible super El Niño, así lo llaman, la llegada de un posible super El Niño pone en alerta al mundo por incendios, inundaciones y temperaturas récord. Bueno, la NOAA elevó la preocupación por la eventual super El Niño, que podría convertir a 2027 en uno de los años más cálidos registrados y agravar fenómenos climáticos extremos. El cambio climático es real, amigos oyentes. 7 con 15, Venezuela deporta a Alex Saab a Estados Unidos y el polémico testaferro de Maduro vuelve a caer en manos de la justicia. El gobierno de Trump reactivó causas por corrupción contra Alex Saab, acusado de mover cientos de millones de dólares vinculados con fondos venezolanos y operaciones internacionales. Vamos con más información. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud declara en emergencia sanitaria internacional por el brote de la ébola sin vacuna que deja decenas de muertes en África. Bueno, la violencia armada y la actividad minera, sobre todo ilegal en estas zonas, dificultan contener la ébola en Ituri, donde comunidades denuncian muertes sin aislamiento médico ni acceso suficiente a atención sanitaria. 7 con 16 titulares en el plano deportivo, amigos oyentes. Usted de la noticia, David, ganó el pedacito del cielo. Ayer, amigos, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? En el coloso Inca Garcilaso de la Vega de la ciudad de Cusco, un estadio que alberga 3 equipos, al Cienciano, Garcilaso, Cusco FC y también a la Liga Femenina, ¿no? A la UNSAC y otros partidos. Bueno, ayer el Deportivo Garcilaso, para todos los hinchas fieles del Deportivo Garcilaso, de Rico Garcila Celeste, el vendaval celeste, ¿no? Ayer ganó 2-0. 2-0 al UTC. Oye, el Deportivo Garcilaso tiene 4 fechas consecutivas sin perder y 4 fechas consecutivas de victoria. O sea, por la senda. Todavía nos queda, ¿cuánto? 2 fechas, ¿no? 2 fechas. 2 fechas. Si gana las 2 fechas, en todo caso, ya estaría dentro de, o sea, para la Sudamericana. Sudamericana. De hecho, que ahorita está dentro de los 8 peleando la Sudamericana, pero podría pelear como que Libertadores también. Lo veo ya complicado, No, David. puede ser. No, o sea, Javier, complicado. Javier, ¿en qué puesto está? Está en el puesto 6. Ya está en el puesto 6. Pero el puesto 5 está como por un punto. Yo lo veo muy complicado. El otro está con un punto más. O sea, si te das cuenta, Javier, revisa la tabla. El que sí está para Libertadores es Cienciano. Pero tú revisa, Javier, la tabla de posiciones. Todo, o sea, por no decir, digamos, del 1, 2 o 3, los demás están
ajustados. Los puntos son entre 1 o 2 puntos. O sea, tú mañana puedes perder uno, ya puede estar por encima, digamos, por casilla, puede subir hasta 4 o 5 casillas. O sea, claro, está ajustadísimo. O sea, pero ya prácticamente con el resultado del último encuentro del día sábado, donde Cienciano lamentablemente... ¿Qué pasó con el Cienciano, Javier? Perdió, no sé. Hay mucho comentario en relación a este tema. ¿Qué sucedió con el Cienciano? No sé si es partido local. No sé si es este jugador que se hace expulsar en un encuentro muy importante, Zúcar que no lo puede empujar, o sea... el arquero que tampoco no era el titular, que también llama poderosamente la atención. O sea, ha habido varios temas, aparte el arbitraje, este codazo que le da Advíncula, eso era a roja, Garcés. eso era roja, amigos. Hay mucho por comentar sobre el tema y seguramente en el bloque deportivo Gonzalo Huirse lo va a abordar. Sí, Gonzalo Huirse, ahí de una manera transparente, imparcial. Sí. Universitario. Oye, ¿qué pasó con Universitario? 3 tantos a 1, Oye, ¿qué pasó con Universitario? Perdió 1-0. Sí, pues. Con el Colero, con el Grau. Sí. Universitario, amigos. O sea, esto es increíble lo que está sucediendo en la tienda Creva también. Cristal perdió. Cristal también perdió. ¿Qué está pasando, amigo? Bueno, la noticia positiva, David, sigue en la pelea, sigue en la racha. Los Chancas venció 1-0 al Club Deportivo Moquegua en Andahuaylas y se mantiene en la lucha por el torneo. O sea, sobre todo, o sea, un traspié de Alianza Lima o un traspié de los Chancas, cualquiera de los dos puede ser campeón. Sí, más posibilidades ahorita viendo toda la radiografía. Alianza Lima. Alianza, sí, ya. Pero todo puede suceder, Javier. Sí, todo puede suceder. Fútbol. Bueno, sigue la pelea. Los Chancas venció 1-0 al CDE Moquegua en Andahuaylas y se mantiene en la lucha por el torneo Apertura 2026 con gol de Oshiro Teukuchi, ¿no? Los Chancas impuso por la mínima diferencia ante Moquegua Fútbol Club. Este resultado deja al equipo de Andahuaylas con las chances de ganar el torneo Apertura. 7:20, amigos oyentes, ligera pausa y regresamos. En estos momentos está en plena discusión las 2 pistas y veredas del puente para arriba. Todo es como pavimentar toda una ciudad entera. Si estaríamos en un pueblo un poco más pequeño. Todo. Ya no es por cuadras, ¿no? Son 3,5 kilómetros aproximadamente de pavimentación. A partir de enero, febrero, prácticamente vamos a aperturar hasta Nangra, prácticamente, ¿no? Hasta el lugar denominado Nangra. También, bueno, el anfiteatro, que es el sueño de todos los salvachinos, está en plena discusión, señor Radio Sur. También el terminal terrestre, son obras de gran envergadura que está en plena discusión. Emblemáticos los riegos, son obras de gran envergadura también que están ahorita en plena discusión. Ancascocha, siempre hemos reconocido, prácticamente el 90% de nuestro presupuesto, más del 90%, es producto de canon minero y reguías mineras. Eso toda la población debemos saber. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Sí, efectivamente, la Municipalidad Distrital de Coyhaique, a partir de octubre del año 2024, ¿no? Venimos recibiendo un incremento respecto a regalías mineras. En ese entender, más o menos en octubre, Coyhaique recibe 3 millones, noviembre creo 3 millones, diciembre también, ¿no? Y usted lo ha manifestado, y los montos este año, gracias a eso, se ha iniciado como 6 obras, y en los próximos días tenemos, creo, 3 inicios de obra, ¿no? En las diferentes comunidades. El segundo tajo, el tajo Chalcobamba, y gracias a eso ya Coyhaique percibe, ¿no? Una buena cantidad. Estos dineros son en beneficio de la sociedad, y este conocimiento de la sociedad no solo son obras de infraestructura, tenemos proyectos productivos, tenemos actividades, tenemos viveros, y en todo se refleja, ¿no? Que en cierta forma está mejorando la calidad de vida en favor de los hermanos de Coyhaique, ¿no? Y creo que se está reflejando en temas de inversión. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Estamos en contacto con ustedes. La emisora siempre ha sido para nosotros un fuente de comunicación muy buena, y más que todo las llamadas, y siempre han atendido, y felicitar, la verdad, darles un abrazo fuerte a la distancia a todos los integrantes, a todos los que laboran en esta radio, y también saludamos a todas las comunidades
que están ahorita en la sintonía de esta editora prestigiosa como es Radio Surfing. Sinasta fomentación folclorista, costumbrista, región manta, comunidades altoandinas, Niscangunamanta, ¿no? Nos felicita Guiches, nos apartimenta desde Abancay, un abrazo grande por la labor que hacen ustedes como comunicadores sociales y llegan pues no al corazón, al alma. Felicitarles a cada uno de ustedes que sigan adelante y que Radio Surfing florezca más como nuestro Ica Surfing. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huillaricuy, desarrollo de la información. A nivel nacional es 7 de la mañana con 24 minutos. Bienvenidos al informativo Huillaricuy. A las personas que recién se enganchan a la programación de la radio, recordarles que estamos a través de Radio Poder Chasqui en el distrito de Cotabambas, Radio Guaira en el distrito de Coyurqui. Estamos a través de la frecuencia modulada 102.7 FM, a través de nuestra amplitud modulada 810 AM y en las redes sociales nos puede buscar como Radio Surfing. 7 de la mañana con 24 minutos, amigos oyentes, vamos con el desarrollo de las notas informativas. Hay una información bien positiva para nuestra provincia de Cotabambas, para ser exacto, el distrito de Aquira, porque el Programa Nacional de Inversión en Salud PRONIS del Ministerio de Salud, pues bueno, ha informado días atrás de un avance del 95% de todo lo que es ya la infraestructura, equipamiento del centro de salud de este importante distrito, que posiblemente se estaría haciendo ya la entrega oficial en el mes de junio. Vamos a hablar sobre este tema, estamos a través de la línea telefónica con el magíster Jimmy Albites, él es jefe de la microred de salud del distrito de Aquira. Magíster Jimmy, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Muy buenos días, estimado Javier, por su intermedio, hacer un saludo cordial a toda la población de la provincia de Cotabambas, a quienes también laboran en el sector salud en toda la provincia, especialmente en el distrito de Aquira. También, ¿no?, a su programa informativo Huillaricuy, por intermedio siempre estamos para poder informar a nuestra población pues, los sucesos muy importantes. A usted, gracias magíster Jimmy por aceptar esta posibilidad de conversar y de esta forma también hacer llegar a la población cuál es la situación actual del centro de salud del distrito de Aquira. Entiendo que ya han hecho visitas, el alcalde también ha estado en Lima, han conversado con las autoridades del PRONIS y estamos ya en la recta final para la entrega oficial de este establecimiento de salud. Si usted nos puede comentar cómo está actualmente este establecimiento de salud, que lógicamente ha demorado considerablemente en la fecha de entrega. Efectivamente, también es oportuno agradecer a nuestras autoridades, a nuestros funcionarios de los diferentes niveles, que ellos pues siempre han estado pendientes de que este proyecto pues no tenga su culminación. Usted lo ha dicho claramente, que ha tenido bastante demora, ¿no? Nosotros hemos empezado los trabajos y el proyecto en el 2019, en septiembre más o menos aproximadamente, pero sin embargo en épocas del COVID pues no tuvo bastantes retrasos, pero felizmente a la actualidad ya se tiene casi el total, ¿no?, de la culminación de este gran proyecto, ¿no?, que esto va a servir pues para atender mejor, ¿no?, a nuestra población del distrito de Aquira, y no solamente a ellos, sino también a toda la población que acude de diferentes lugares, ¿no?, a esta jurisdicción del distrito de Aquira. Uh-huh. En cuanto a infraestructura, ya visualmente ya está totalmente concluido. Ahora están en la última etapa de equipamiento. Hay equipamiento, digamos, tecnológico en relación a equipos biomédicos, también equipos, digamos, de cómputo. Hay varias cosas. Si nos puede detallar un poco más sobre este tema.
Efectivamente, el proyecto, el expediente técnico comprende pues dos componentes. Uno de ellos que es la infraestructura y el otro es el tema de equipamiento. En relación al tema de equipamiento, perdón, al tema de infraestructura, usted claramente lo ha mencionado que ya está completamente finalizada. Y es más, ya se ha hecho ya la entrega correspondiente, en este caso a la entidad que es Pronis, ¿no? Pero sin embargo, todavía estaba pendiente la segunda etapa, por no decirlo así, o la parte complementaria del tema de equipamiento, y lo cual también ya ha sido ya estos días, ¿no? Ya culminada por parte del proveedor, ya han instalado los equipos, ya han dejado allí en los diferentes ambientes donde correspondían, hecho la distribución correspondiente, y justo también la semana pasada han estado entre el proveedor de parte de equipamiento con el encargado de parte de Pronis, ¿no? El tema de equipamiento. Y justo estos días, desde hace 2-3 días atrás, desde el día viernes, está un equipo de profesionales también de Pronis que están realizando el tema de inventariado correspondiente y también pues el tema de patrimonización como corresponde, no por ser bienes del Estado. Entonces ellos están culminando de acá unos 2 o 3 días su trabajo correspondiente, de cual pues vamos a también verificar con el comité de recepción y de transferencia que corresponde a la unidad ejecutora de la red de salud Cotabambas y también a la Dirección Regional de Salud de Apurímac. Entonces, de todo lo que es el proveedor, la empresa que ha ejecutado, en este caso la primera etapa ya se ha entregado, y la segunda etapa, que es lo que falta ahorita hacer la transferencia a Pronis, y Pronis finalmente tiene que transferir, ¿no? Al comité que en este caso pues no, que quienes se integran pues este comité son no por parte de la Dirección Regional de Salud de Apurímac y la unidad ejecutora de la red de salud Cotabambas. Usted como director de este establecimiento de salud está ahí al tanto, participando de todos los procesos. Magíster Jimmy, coméntenos, seguramente ya ha visto qué equipos hay, con qué equipos se está implementando el establecimiento de salud. Según su conocimiento y su apreciación, ¿qué le parece eso? Efectivamente, también es importante aclarar de que nuestro establecimiento, ¿no? El centro de salud es la categoría 1-4, y todo lo que concierne en relación al tema de infraestructura, a la distribución de los diferentes ambientes, consultorios, entre otros, es en relación, ¿no? A la normativa que dice que es, ¿no? La categoría 1-4. Y en relación a ello también el equipamiento pues no es acorde a ello. O sea, no puede ser, digamos, un establecimiento de categoría 1-4 y que el tema de equipamiento sea, digamos, de una categoría de un hospital, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo lo que corresponde a esta categoría de establecimiento tiene su infraestructura como tal y también su equipamiento, pues, ¿no? En este caso hablamos de equipamiento de biomédico, de primera, diría yo. No, es que creo que a nivel de la provincia no se ve este tipo de equipamiento, pero pues gracias a ello pues vamos a poder optimizar y brindar una mejor atención a nuestra población. Para ello este equipamiento, si bien es cierto aún, el componente de recursos humanos también es importante, porque si bien es cierto, si hablamos de un trabajo de calidad, de una atención de calidad, tendríamos que hablar de infraestructura, de equipamiento y también, que es lo más importante, el tema de recursos humanos. Si bien es cierto, en la actualidad contamos para esta categoría de establecimiento con recursos humanos, pero no solamente aquí, en el Centro de Salud de Aquila, sino también en todos los establecimientos de nuestra jurisdicción y en toda la provincia de Cotabambas, tenemos una gran brecha de recursos humanos que ojalá las autoridades también vean este aspecto, que es importante, porque finalmente es una institución pública que esté bien equipado, incorporado con todos los profesionales como tal, es también es que brinde una atención de calidad a toda la población de esa jurisdicción. Entonces, se ha visto el equipamiento de primera. Hemos estado nosotros siempre haciendo acompañamiento en la entrega y la capacitación por parte del proveedor de los diferentes equipos que se tiene. Entonces, creo que esto solamente va a servir pues, para poder brindar una atención de calidad a nuestra población del distrito de Aquila. Magíster, habló sobre un tema muy importante, que es el recurso humano, el personal. Entiendo que se está entregando equipos biomédicos, digamos, muy modernos, pero ¿tenemos personal, digamos, capacitado, o se está haciendo capacitaciones al personal que tenemos para que puedan operar estos equipos? Porque es un tema real el hecho de tener cierta cantidad de personal
y por interno yo le hacía esta consulta, ¿no? Si ahora el establecimiento de salud es mucho más grande, mucho más acogedor, con modernos equipos, y para que la atención sea completa y de calidad también se requiere más personal para el establecimiento de salud. Efectivamente, si bien es cierto, contamos casi con el 99% del personal de recursos humanos que se tiene es personal profesional asistencial, por no decirlo así. Entonces, lo que sí tendría que hacer mucha falta, personal, en este caso, no sé, pues un profesional en telecomunicaciones, un profesional en sistemas, un personal también para, ¿no? En este caso, un tecnólogo médico para que puedan operar los equipos que se tienen. Si bien es cierto, nosotros los profesionales que tenemos se están haciendo las capacitaciones, tienen una que otra certificación, obviamente de formación, no son de esa profesión, ¿no? Sin embargo, por lo que son afines, ¿no? Estas profesiones, ellos se están capacitando para que puedan operar de una forma adecuada, mientras que en algún momento se incorpore pues estos profesionales que sí es muy importante para que el establecimiento como tal, para que la infraestructura también como tal tenga su mantenimiento oportuno, y el tema, digamos, la parte de sistemas, la parte electrónica, entre otros, también tiene que ser pues no operado adecuado y oportunamente por un profesional que realmente esté capacitado con ello. Perfecto, y en todo caso prácticamente va a faltar personal, Magister Jimmy. Y creo que ahorita, porque presumo que la entrega se va a desarrollar en el mes de junio de este establecimiento de salud al 100%, será ya momento también para justamente ajustar este tema del personal, porque si ya teniendo un buen ambiente, teniendo equipos que son de calidad, nos va a faltar personal justamente para dar atención de primera, atención de calidad a la población, y va a ser momento, Magister Jimmy, para solicitar también a nuestras autoridades que se pueda dar mayor personal al centro de salud. Se tiene pleno conocimiento en los diferentes instancias, por no decirlo así, el sustento técnico que se tiene no solamente del Centro de Salud de Aquila, sino a nivel de toda la provincia de Cotabambas, quienes en su momento también hemos cumplido esta función, digamos, de ser funcionarios también en algunos cargos de la unidad ejecutora, que también bien los directores también actuales que están, o los anteriores que de repente han estado, siempre han sustentado de que el tema de recursos humanos es importante en la provincia de Cotabambas. Tenemos una gran brecha de recursos humanos en la provincia de Cotabambas, no solamente en un establecimiento X, sino en toda la provincia. Aún de repente también tocar de repente los nuevos establecimientos que se han creado en la jurisdicción de Chalhuahuacho, a la actualidad ya contamos de repente desde hace más de 2 años de creación y en funcionamiento, pero se tiene aún esta brecha de recursos humanos. Entonces, solamente pedir desde este espacio a todas las autoridades, ¿no? Que cumplen esta función social, esta función política, que tienen que también plantear de que el tema de recursos humanos en un determinado institución pública, en este caso en su jurisdicción, es muy importante para poder brindar una calidad de atención a los usuarios que en el día a día acuden a una determinada institución. No solamente estoy hablando en este caso del sector salud, sino de diferentes instituciones públicas que sí tienen esta brecha, pero sin embargo, pues a veces se plantea tal vez otro tipo de proyectos que muchas veces no necesariamente cumplen esta función de repente de cerrar brechas, pero ahí están, ¿no? Entonces, pero sin embargo quisiéramos también una vez más pedir, cuando uno va a uno u otro lugar, a diferentes centros poblados, ve bonitas infraestructuras en temas de, no sé, canchas sintéticas, entre otros, pero sin embargo las instituciones públicas, tanto educación, por no decirlo, sector salud, pues las infraestructuras están totalmente abandonadas, pero sin embargo hay presión por parte de la población, que por qué no los atendemos bien, por qué no tienen este equipamiento, etcétera, etcétera, pero sin embargo la misma población, las mismas autoridades, cuando sabemos que esas necesidades son muy importantes, pedimos otros proyectos que no necesariamente cumplen de tener un impacto público en este caso. Entonces, hago un llamado una vez más a toda la población, a todas las autoridades, que en las mesas técnicas que se tiene, que en los presupuestos participativos, tienen que pedir este tipo de proyectos que tengan pues cierre de brechas, que al final el objetivo es servir mejor a nuestra población. Entonces, eso es lo que uno quiere, eso es lo que también siempre planteamos desde la parte técnica. Pero sin embargo, pues lamentablemente que nuestros gobiernos locales, sí, ellos van a
quiere decir van a priorizar lo que a la población pide, ¿no? Entonces, eso es lo que se plantea. Una vez más mencionó Javier, esperamos que la población se sensibilice a ese nivel, y si queremos que también nuestros profesionales que están en las diferentes instituciones públicas los atienda bien, que ellos también pidan, ¿no?, que los presupuestos también sean destinados a ese nivel. Específicamente eso, estimado Javier, creo usted mencionó, claro, un tema muy importante, que en el mes de junio, no extraoficialmente ya tenemos comunicado de que se va a hacer la entrega correspondiente y también la inauguración correspondiente de este hermoso proyecto. Espero que al momento también la población siempre nos brinde su soporte, como también muchas autoridades siempre han estado con nosotros. Esto, como le digo una vez más, desde el momento de que entre en funcionamiento, lo único que va a hacer es que cumplir una mejor atención en el tema de prioridades, entre otros, por parte de nosotros hacia la población. Perfecto. Magíster Jimmy, yo le agradezco esta posibilidad de conversar con nuestro medio de comunicación y mediante ello llegar a la población fundamentalmente del distrito de Akira, que está expectante a la entrega de esta importante obra que lógicamente va en beneficio de la propia población. Seguramente en el transcurso de la siguiente semana vamos a estar conversando más sobre este tema, de los equipos que se están entregando, de seguir hablando de este tema del personal y otros temas en relación a la salud. Magíster Jimmy, muchísimas gracias por esta posibilidad. A ustedes las gracias, y siempre estamos a su predisposición, y también siempre mencionarles de que nuestro trabajo siempre está enfocado en mejorar la calidad de vida de nuestra población de la provincia de Cutahuasi y del distrito de Akira. Saludos cordiales a toda la población, una vez más a mis compañeros de trabajo en los diferentes lugares del distrito de Akira. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, muy buenos días. Muy bien, 7 de la mañana con 40 minutos. Importante la entrevista a Javier, ¿no? Sobre hay que mostrar las cosas que se van desarrollando también en toda la provincia de Cotabambas. Desde cualquier información es valiosa. Bueno, atención, el Jurado Nacional de Elecciones proclama resultados de la elección presidencial. Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputarán la segunda vuelta, amigos, así es. De acuerdo con el conteo de la OMPE, Keiko Fujimori obtuvo, ¿sabes cuánto? 2.887.678 votos, mientras que Roberto Sánchez 2.15.114 votos, 2.015.114 votos, ¿no? Hablamos en millones, atención amigos. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones proclamó este domingo, o sea ayer, ¿no?, los resultados de la primera vuelta presidencial de las elecciones generales 2026, ¿no?, que se desarrollaron el pasado 12 de abril. En una sesión solemne realizada en la sede institucional de Jesús María, el ente electoral oficializó así que los candidatos Keiko Fujimori de Fuerza Popular y Roberto Sánchez Juntos por el Perú disputarán la segunda vuelta en las elecciones presidenciales. ¿Cuándo se va a desarrollar la segunda vuelta, amigos? ¿Tenías ahí 7 de junio. 7 de junio, amigos. Domingo 7 de junio. Sí, o sea, 3 semanas y ya se desarrollan las elecciones. Yo le haría la pregunta a David, ¿no? Usted ¿por quién va a votar? Pero no le quiero poner en ese dilema ahorita, porque me gustaría que sí, efectivamente, también la población pueda decir, yo voy a votar por tal candidato. Claro. Y ya, ¿no? Y no vayamos al tema de que, ¿sabes qué pasa, David? Cuando uno dice, yo voto por un candidato, la gente comienza a señalar, ¿no? Con el dedo acusador. Sí. O sea mi opinión por uno está no bien, importa, por uno está mal. No, claro, pues. o sea, mi opinión no importa, claro. mi forma de pensar no importa. Estamos en un país democrático. Claro, y eso si tú me dices, Javier, hoy sabes que David, yo voy a votar, digamos, por Roberto Sánchez, bien, Javier, es tu opinión. Claro. O si me dices, Javier, David, yo voy a votar por Keiko Fujimori, perfecto, es válido tu opinión, claro. Es la decisión tuya. Sí. Tú tienes el poder, Javier. Claro, eso es, uno tiene el poder en un proceso electoral. Pero también hay un detalle ahí, revisemos pues el plan de gobierno. O sea, no votemos por ir a votar, ¿no? Sino no porque un amigo te lo dice, no porque tu familiar te lo dice, no.
tú tienes que revisar, y cuando tú vayas ahí y quieras defender ese voto, dices, no, yo estoy votando por esta persona por esto, porque he revisado su plan de gobierno y me gusta su modelo económico, me gusta esto, porque va a hacer esto. Claro. Ah, perfecto, no es porque, porque me ha dicho la gente, porque está en las encuestas, no. Todos están diciendo que Todos votar, hay dice que- por él. todo dice que no está se primero, trata de dice eso. que está primero, pues no, amigos, no caigamos en eso, revisemos, amigos, por favor. 7:42. El día de mañana vamos a pactar una entrevista con el alcalde del distrito de Mara porque hay una información muy positiva también para Mara. Pero antes, estamos en comunicación telefónica con el señor Adrián Arcos desde Saxahuilca. Don Adrián, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Bienvenido al informativo Huillaricuy. Para brindar desde Radio Surfo y siempre agradecemos por las informaciones también y saludo a nivel de la provincia de Cotabambas por escuchar en estos momentos. Gracias, ingeniero. Un poquito quiero dialogar sobre deportivamente, aunque no soy deportista, pero ayer se ha visto el deporte a nivel de la provincia, nuestros paisanos que están jugando en Copa Perú. Adelante, don Adrián, lo escuchamos. Ya, en todo caso, yo solamente sugiero a las autoridades de la provincia, tanto región, tanto distritales, no están representando en Copa Perú ahorita para dar en Itahuacho, otro de Minas de Pamputa. Solamente no hay que se fomenta deportivamente nuestras autoridades de acá de la provincia, porque tenemos que apoyar, hay talentos en diferentes disciplinas, ¿no? Necesitamos un apoyo nosotros, por lo menos que hay una estadio en buenas condiciones en Chalhuahuacho. Nosotros queremos en Chalhuahuacho, más o menos donde hay minería, la zona minería. Entonces queremos que nos apoya por lo menos las autoridades. Hoy en día ya están los candidatos, tanto regional, provincial, distrital. Ojalá que apuntan a ese disciplina deportivamente, como hablamos, mente sano, cuerpo sano, por lo menos a los juventudes. Nosotros queremos que se, como una academia por lo menos, ¿no? Como una academia por lo menos que hay en nuestro distrito, porque necesitamos esa disciplina. Hay talentos de las diferentes disciplinas, por ejemplo, aquellos tiempos, hace 3 años, 4 años, y hablé yo, había una atleta que representaba a nivel nacional, hasta internacional, ingeniero, ha ido una sobrina mía, tal vez hablo, ¿no? Una sobrina mía ha ido hasta Paraguay representando al Perú, pero no hay el apoyo, entonces económicamente no se puede, ahora tampoco no hay un estadio que se requiere con pistas atletas, por lo menos. Ojalá ahora creo que están construyendo en el distrito de Chalhuacho, en Tambuya región, ojalá que tenga diferentes disciplinas, por lo menos para que representan de nuestra provincia Cotabambas, porque tenemos acá ser humano para que representa, pero eso queremos el apoyo, igualito, y un poco también, por lo menos que hay irse deportivamente de acá de un lugar. Antes, aquellos años, cuando no había todavía las Bambas, representaba, ingeniero, distrito Mara, ya, venían desde Andahuelas, cuando se clasificaban, pero ahora no han valorado, no hay apoyo de la municipalidad, ha fracasado. El cóndor era de Mara, antes de las Bambas. Entonces, así queremos, ingeniero, ojalá próximo, también un granito de arena quiero que pongan de la empresa misma, ingeniero, un estadio por lo menos a nivel de la provincia, pucha, de la zona minera, pues se puede, tal vez no sé qué faltará, pero por mi parte yo sugiero o también que se considera un estadio por lo menos acá en Chalhuahuacho y no hay afuera Bamba, pero que tenga buenas condiciones. Nada más por esta vez, ingeniero, mi participación. Perfecto, don Adrián, le agradecemos por ese importante comentario que hace, porque efectivamente hay intereses, hay necesidades también en el deporte que en algún momento también las autoridades como que lo están dejando pasar por ahí. Pero le agradecemos, don Adrián, por su comentario. Muchísimas gracias. Gracias a otra oportunidad, ingeniero. Hace cualquier momento quizás estamos difundiendo siempre. Muchas gracias por brindar esta horita, ingeniero. Gracias. Gracias a usted, gracias. Buenos días.
7 de la mañana con 47 minutos. ¿Usted tiene algún tema del cual quiere conversar, quiere hablar? Pues bueno, nos puede llamar al teléfono de la radio. El número de la radio es el 974-782420. Le repito, 974-782420. Nos llama en cualquier momento y abordamos el tema que usted desee conversar. 7 con 47, David, vámonos hasta Tambobamba. Nos vamos hasta Tambobamba, mi gran amigo Aquiles Abarca. Después de tiempo lo escucho a mi gran amigo Aquiles Abarca. Ya habrá la oportunidad de irnos un ratito ahí para Tambobamba, para, bueno, el siguiente año estar en Ticapayana, ¿no? Eres fiel ahí de toda esta fiesta de Ticapayana, sobre todo en carnavales. Aquiles, ¿qué tal? Buenos días. Mi querido amigo, muy buenos días. También Javier, bueno, pues Javier siempre está presente. Tu persona más bien, mi querido amigo, David, de vez en cuando creo David que estás Ortiz. participando, que está pasando, ¿ah? No. A mí muchas veces, pues también me están ahí tratando de olvidarse de mi persona, de mi humilde persona. ¿Cómo es posible? ¿Quién está olvidándote? ¿Quién está olvidándolo? Aquí vamos a poner orden. Desde a partir de hoy vamos a poner orden aquí. Creo que sí, porque tengo que ya conversar muy severamente con los apos y luego ya castigarlos, creo. ¿Cómo está Aquiles? Buenos días. Queridos amigos, muy bien, para no hacer perder el tiempo. Bueno, la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba, sacó pues ordenanza municipal, ahora últimamente, para su participación en forma ordenada y disciplinada a los dirigentes comunales, barriales, público presente, bueno, y otros asistentes a audiencia pública, ¿no? En rendición de cuentas o audiencia pública, que se realizará pues el día 28 de mayo del presente mes, el año 2026, a partir de las 9 de la mañana. Para mí, creo que en forma particular o personal, para Aquiles Abarca, está muy bien, está para mí muy correcto, ¿no? Presente ordenanza municipal. De esa manera, para que los participantes actúen o su participación sea con respeto, con cordura, con alterado, ordenado y disciplinado. Muchas veces se ve pues que cometen los participantes una serie de prácticamente malcriadez, malestar. No puede ser. ¿Por qué? Porque estamos pues, si hay rendición de cuentas o audiencia pública, ahí están dando el informe de los trabajos realizados pues la municipalidad, donde el ciudadano, los dirigentes, autoridades tenemos que estar enterados también. Tampoco pues si no habría pues audiencia pública, entonces no tendríamos conocimiento. Creo que es una norma a nivel nacional que los alcaldes o las municipalidades tienen que dar su audiencia pública al público, no en locales cerradas, sino público, no públicamente. Y participación también pues de los presentes tiene que ser de todos, no aceptado, pero muchas veces pues los propios dirigentes o la vecindad y otros cometemos una serie de errores. Faltamos respeto, bueno, participamos con hígado, no debe ser así, porque tiene que ser alturado, pues de todas maneras con disciplina, con educación, con cultura, mis queridos amigos. Esta ordenanza, vuelvo a repetir, mis queridos amigos de Radio Sur, está correcto para Aquiles Abarca Peralta. De esa manera vamos a disciplinarnos, de esa manera vamos a seguir educándonos. Chayatacha rimarimuiman hueracocha Javier, hueracocha David, unan tutamantan pereke alimpunin que ordenanza municipal orgumusjancoja, hinayatacha orcorincuman chaynat sapanca municipalidad distrital kunape pas sumachta que reunión kunata junionarikuikunata llaqtaman riki municipalidad manto willarin kuruka haber ima barakunata sima proyectokunas kamushan anchaykunata yachananchis llaqtaruna hina chaypaq allimpunin, pero chaypaq ganan ya orden, disciplina, respeto.
May pacha, may tukong kariki, mana respeto cancho, ni alcalde respetan cuñacho, mana nyowakin dirigente pura respetan a cuñacho, pai kuna pura chay discusión mahay kushan, mana chay na ganan. Ordenanza municipal, alguien ponen. Igual también aprovechando este momento, mis queridos amigos, seguramente ya lo han comentado, recién van a comentar sobre deporte. El día de ayer, pues acá en Tamobamba, en el estadio de Rairoja de la municipalidad, bueno, salió un bonito encuentro. Los paisanos quienes han clasificado para la final, ¿no? Y bueno, este domingo que viene todavía va a ser la final general. Bueno, esto no es de extrañar tampoco. Para mí, bueno, felicitaciones al Club Deportivo Unión Minas de Pampota. ¿Por qué? Porque ellos han organizado muy bien. Está el cuadro, está pues correctamente, caramba, bueno, ya con buenos jugadores, con buena juventud. De esa manera nuestros paisanos pues de Akira les han goleado, bueno, mucho, hasta abusivos también son, está bien, acepta hasta 6-0, 14-0, y domingo anterior a Pumamarca, 12-0 a 1, creo que era, no recuerdo. Bueno, pues así será, pues, porque también el resto de los clubes de diferentes distritos, a falta de dinero también no se organizan. No es para criticar, muchas veces escucho las críticas destructivas. No debe ser una crítica destructiva, debe ser constructiva. Para mí, bienvenidos, felicitaciones a todos los participantes que han participado a nivel de nuestra provincia de Ecuador, de los distritos, de las diferentes comunidades. Por ejemplo, acá de Tamobamba, nos ha representado el distrito de Tamobamba, Club Deportivo de Pumamarca, como también Club Deportivo de Casacancha, Club Deportivo de Azacasi. Caramba, felicitaciones a sus dirigentes, a los ciudadanos, a los propios jugadores. Nos ha representado mal o bien, pero nos ha representado, son dignos de aplaudir, son dignos de felicitar también. No podemos estar criticando tampoco. Cuando hay dinero, señor, se hace y no se hace las cosas bien. ¿Por qué? Porque cuando hay dinero, el don dinero es el que acá pues manda. Si no hay dinero, pues tampoco nos vales en la vida a la última hora, ¿no? Porque de todas maneras don dinero es base fundamental, base principal para cualquier actividad, no solamente para deporte. Chayaseri Marimuini, pelota Jarapu, Compo, Jainapuncho, Keitamuan, Plazape, Estariumpe, Aparinco, Chayagari que la tarik ojalá tipo ni chung katawe hultang winar paring yo abusibu kay pamputaguna na tariha markang saya akirata che bueno akireño kuna alintao ay na kuna defende con acaso yang kayan cachacho, pero los muchachos han sudado sí la camiseta, los aquireños. Felicitaciones a mis paisanos aquireños desde Tamobamba. Muy buenos días, mi querido Javier, mi querido David. Cosa chapone. Pacarín Camaña, profesor Aquiles. Pacarín Camaña, Guaracocha David. Guaracocha Javier. Cosa, tu paxuña. Cosa guay. Una. Muy bien, tenemos atención, comunicación telefónica. Bueno, aquí antes nos dice amigos, buen día amigos de Radio Surfuy. Un saludo especial para Atilio Cornejo desde Tambobamba. Nos ha enviado un mensaje. Aquí nos dice: muy buenos días amigos de Radio Surfuy. Estamos escuchando el programa en Cusco, aquí en Cusco. Hoy celebramos el martirio, ¿no? Bueno, hoy celebramos, a ver, no se lee bien, Javier, no lo veo bien. A ver, ¿cómo lo ha escrito? Martirología, así lo había escrito. Martirología de Tupac Amaru II. Saludos a todos los oyentes, gracias. Bueno, sí, pues, claro, de hecho que hoy, un día como hoy, Javier... ¿Usted lo leyó, David? Claro, en un día como hoy, ¿no? Un día como hoy, atención, en aquellos años, por ejemplo, en el año de 1781, a raíz de lo que menciona también Atilio Cornejo, que está escuchando desde la ciudad de Cusco, en el año de 1781, en esta fecha son ejecutados José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru II, ¿no? Al mismo tiempo Micaela Bastidas y otros líderes de la rebelión en la Plaza Mayor de Cusco. Bueno, Tupac Amaru fue obligado, ¿no?, en ese tiempo a presenciar, imagínense, el asesinato de toda su familia
se le sentenció a morir descuartizado por 4 caballos. Imagínense, amigos, este sufrimiento, ¿no? Que tiraron de cada una de sus extremidades, ¿no? Sí, pues. Pero logró sobrevivir Tupac Amaru, ¿no? Pese a que con 4 caballos le jalaban de las extremidades, logró sobrevivir Tupac Amaru. Es donde ahí entonces se dispuso, ¿no? Que le cortaran la cabeza, lo decapitaron y descuartizaron. Sí, pues. O sea, y de hecho que es como que en muchas ciudades, sobre todo de la región Cusco, se va viviendo, sobre todo van recordando, ¿no? Esta fecha. Esta fecha, sobre todo de la muerte de Tupac Amaru II. ¿En qué fue? En el gobierno de Velasco, si no me equivoco, un poquito cambian la historia de Tupac Amaru, ¿no? Para ponerlo como mártir. Porque la historia, y es importante leer, ¿no? Es importante leer, porque la historia dice que Tupac Amaru no necesariamente luchó por intereses del pueblo, sino por sus intereses. Sí, o sea, de hecho que la historia siempre te va a vender, pues Javier, también o sea, todos van a vender una historia diferente y distinta, ¿no? O sea, muchos dicen que sí, definitivamente se ha revelado Tupac Amaru, pero muchos también dicen, o sea, según la historia, y esto es porque nosotros no nos inventamos, porque está escrito también, es de que este señor pues sí tenía, digamos, intereses también económicos, ¿no? Y a raíz de eso es donde creo que lo incrementaron el tema de que pague más impuestos, ¿no? Y el señor se rebeló, pues, ¿no? Se rebeló y ahí es donde sucede esta serie de cosas, ¿no? O sea, la historia te va contando varias cosas, ¿no? Pero ya es en función, digamos, cómo uno aprecia sobre todo la información también. Sí, pues, 7:58. Vamos con nuestro espacio de salud. Estamos ya a través de nuestra línea telefónica con Janet Cáceres. Ella es psicóloga, también comunicadora, colega nuestra. Janet Cáceres. Janet Cáceres nos va a hablar sobre un tema muy importante: el impacto de la inseguridad ciudadana. O sea, el impacto que puede generar esta inseguridad ciudadana y cómo nos afecta en nuestras emociones. Porque claro, uno cuando hay mucha inseguridad ciudadana... ¿Qué te genera, pues? Claro, miedo, temores, o quizás tu hijo sale si algo le va a pasar. O sea, y de hecho, ¿no? Y de hecho que Javier, y no sé si ya estamos en comunicación telefónica con Janet, yo alguna vez he vivido un asalto. Yo he vivido un asalto, incluso a mano armada. Y eso te genera todo un trauma. Con pistola, pues sí. Yo incluso estaba, yo había egresado ya de la universidad, 2014 más o menos, te cuento, 2013. Y de hecho que en función a esto más o menos nos va a aclarar un poco, Janet, también, qué es lo que vive una persona cuando vive, digamos, un asalto o el tema de extorsión, ¿no? ¿Cómo quedas tú? Porque es un trauma. Emocionalmente quedas dañado. Es un trauma emocional que no pasa pues, en una semana o días, esto pasa en meses. Incluso ese trauma va en tu mente y poco a poco va disipándose. Pero es importante saber cómo manejar desde el tema, digamos, psicológico este tipo de hechos que uno pasa, ¿no? En el día a día. Perfecto. Estamos con Janet. Sí, Janet, ¿cómo estás? Buenos días. Adelante, te escuchamos. Buenos días, estimados amigos de Radio Surfoy. Hoy quiero hablar sobre el impacto emocional de la inseguridad ciudadana en las familias. Hoy no solo se puede hablar de robos o delincuencia, también se tiene que hablar del miedo con el que muchas familias peruanas están viviendo todos los días. El miedo de salir temprano, el de regresar tarde, tomar un taxi, dejar a los hijos que caminen solos por la calle o incluso hasta el abrir una puerta. La inseguridad ciudadana no solo afecta a las calles, también afecta a la salud emocional de las personas. ¿Qué es el impacto emocional en la seguridad? Es el efecto psicológico que produce vivir constantemente en miedo, tensión, preocupación por la delincuencia o la violencia. Muchas personas sienten que deben estar alertas todo el tiempo, mirando detrás suyo, desconfiando de otros, evitando salir o viviendo con ansiedad constante. ¿Cómo afecta a las familias? Genera ansiedad y miedo permanente. Las personas viven en un estado de alerta constante, miedo a robo, miedo al secuestro, miedo a las extorsiones, o que algo ocurra con algún familiar. Esto puede causar insomnio, estrés, irritabilidad, dolores físicos y agotamiento emocional. Cambia la dinámica familiar muchas veces. Ya no salen juntas, ya no visitan a familiares, ya no participan en las actividades, o ya no permiten también que los hijos jueguen afuera.
Afecta a los niños y adolescentes. Los menores escuchan noticias violentas, conversaciones de miedo o experiencias traumáticas. Algunos niños desarrollan temor, ansiedad, inseguridad o creen que el mundo es completamente peligroso. Produce desconfianza social. Las personas empiezan a desconfiar de todos, de los vecinos, desconocidos, pasajeros, incluso de las instituciones. Señales emocionales que debemos identificar: miedo constante, sobresaltos frecuentes, preocupación excesiva, irritabilidad, sensación de inseguridad permanente, aislamiento, pensamientos negativos, estrés crónico. Reflexión para todos ustedes, estimados radioyentes. No podemos normalizar vivir con miedo. La salud mental también se ve afectada cuando una persona siente que no está segura ni en su propio entorno. La inseguridad ciudadana no solo debe generar pérdidas físicas, a veces tenemos que darnos cuenta que genera también heridas emocionales. Pero ¿qué debemos hacer como familia? Siempre hay que tener en cuenta que debemos conversar sobre los temores sin alarmar, evitar exponer a los niños constantemente a noticias violentas, fortalecer la comunicación familiar, crear redes de apoyo vecinal también es importante para que estemos en apoyo en conjunto en la comunidad, promover actividades comunitarias, buscar ayuda psicológica cuando el miedo empieza a afectar nuestra vida diaria. Es importante cuidar nuestra salud mental en tiempos de inseguridad. También es algo sumamente necesario hablar de nuestras emociones, acompañarnos, no enfrentar el miedo solos, sino hacer una gran diferencia, tal vez en familia, con amigos o con alguien muy cercano. Y si ya no pueden con alguien muy cercano, buscar siempre ayuda profesional. Que tengan un excelente día. Un enorme abrazo. Perfecto, Janet, te agradecemos. Gracias, Janet. Cuán importante es que, digamos, estos temas puedes conversarlo con un amigo, pero con una especialista es distinto, ¿no? Es mejor, definitivamente, Javier. Yo creo te agradecemos, Janet. Gracias, Janet, por la comunicación telefónica. De hecho, que es importante, ¿no? El tema psicológico, el tema, Javier, de la salud mental es sumamente importante, ¿no? Yo creo que los padres también deberíamos o deberían tomar acciones si en caso, por ejemplo, cuando vean en sus hijos comportamientos no, digamos, habituales que uno conoce. Yo creo que hay que conversar y si cualquier persona puede estar pasando por una situación complicada, pero si van a un apoyo psicológico y sobre todo de profesionales, es mejor. O sea, cuidemos también el tema, si uno va cuidando el tema físico, pero también hay que cuidar el tema psicológico, amigos, que es importantísimo, ¿no? Bueno, 8:04. En Willaricui, Surfo y Deportes. ¿Qué dice David? O sea, ¿es una vergüenza? Sí, es una vergüenza, Javier. ¿Qué es una vergüenza, David Ortiz? Oye, ¿cómo la U va a perder con el colero? No es posible. Gonzalo Wirce. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo está? Buenos días. Oye, ¿qué pasó? En el dolor, en el sufrimiento lo acompaño porque también el papá perdió. Sí. Pero bueno, ¿Qué pasó con Zúcar? Me pregunto yo. ¿Qué pasó con Zúcar? Pero es que Zúcar es exjugador de Alianza, pues, Gonzalo, ¿no es cierto? Con razón, entonces se ha volteado seguramente. No sé, por ahí dicen que se echó, que le hizo el favorcito a Alianza, porque dicen por ahí que quiere Alianza sí o sí campeonar, que Paolo Guerrero quiere sí o sí campeonar. Pero, Gonzalo, ¿qué pasó con la U? Esa es la pregunta. Y con el colero, Gonzalo, eso no es posible. Y de local, Gonzalo, y de local. La brujería universitaria. No, yo creo que la U está bastante golpeada y, ojo, la actitud del Tunche Rivera revela todito, a la frustración que sienten ahorita los jugadores que lo hace incurrir en este tipo de ofensas al cuadro universitario. El Tunche Rivera está pasando también por un mal momento. Vieron que pateó la camiseta, ¿no? La tiró, pateó la camiseta. Y sin duda alguna la gente de la Barras, la trinchera norte, pues no lo ha tomado bien. No, pues, pero tampoco debería ser eso, ¿no? Yo creo que una camiseta, hay que respetarla, pese a la frustración, a la situación que uno puede estar viviendo en caliente, son los símbolos, pues es tu uniforme, no puedes patear, ¿no? Patea otras cosas, pero menos tu uniforme. Yo creo que la hinchada también ha reaccionado en función a eso, ¿no? Es como que yo veo un jugador que patee la camiseta del Rico Garci, de hecho que yo me molesto, pues levanto la voz, no es posible, ¿no?
Bueno, sí, han pasado esas cosas, lamentable la actitud del Tunche Rivera. Yo lo siento a usted contento, David Ortiz, debe ser también por el triunfo del Deportivo Garcilaso. El Rico Garci ayer ganó 2-0 y es la cuarta victoria consecutiva. El Rico Garci está subiendo como la espuma. El siguiente partido es frente a Comerciantes Unidos de Cutervo. Y la última fecha cierra en Cusco. Entonces yo creo que si saque ese partido adelante, gana, podríamos, subir un poco más. De hecho, que no lograr lo que ya se tiene como, Alianza Lima, a los Chancas o al Cienciano, porque están mucho más arriba, pero podríamos estar ahí luchando alguna otra copa internacional. Bueno, vamos a hablar por supuesto del Cienciano, vamos a hablar de la U, vamos a hablar del rico pedacito de cielo, pero antes, amigos, vamos a hablar sobre lo nuestro, la Copa de Cotabambas. ¿Qué ha pasado? Yo no entiendo qué ha pasado en la Copa Provincial. 14-0 le ganó el Unión Minas Pamputa. No hay arquero, seguro no había arquero en ese equipo Surimana. 14-0, una goleada abismal la que se dio en esta Copa de la etapa provincial Cotabambas. Los Puyas de Raimondi ganaron también 3-1 al Fútbol Club Coyor. Esos son los partidos. Bueno, con estos ya resultados, el tabla ya empieza a tomar forma en la etapa provincial. La próxima fecha podría definir al primer clasificado de Apurímac para la etapa departamental de la Copa Perú. Bueno, en esa instancia no solo importan las victorias, también importa muchísimo la diferencia de goles. Y Unión Minas Pamputa ya ha sacado una diferencia de goles abismal, 14-0, le digo, no lo puedo creer. Pero bueno, vamos amigos rápidamente con el resumen de la fecha. Vamos con el resumen de la fecha de lo que fue esta nueva temporada. Alianza Lima ya está prácticamente a un paso de ganar el Apertura. Le venció 1-0 al Cienciano en Cusco. Debe estar triste mi amigo Javier Chelia. Yo también, la verdad, tenía esperanzas de que el Cusco en su casa, con su gente, pueda dar un resultado positivo, pero le ha puesto el camino más fácil ya a Alianza Lima para que pueda ganar el torneo Apertura. Han salido airosos los victorianos del Estadio Inca Garcilaso de La Vega con un gol de Marco Guamán en el segundo tiempo. Hubieron algunas jugadas ahí polémicas, no lo expulsaron a Advíncula con este FAU que le metió, para mí era roja, creo que para todo el estadio también roja, no le expulsaron. Sin embargo, a quien sí expulsaron fue al jugador del Cienciano del Cusco, y el equipo dirigido por Pablo Guede ya mostró su oficio en defensa. Estuvieron bastante ordenados en la última línea y todo comandado por este gran jugador Carlos Garcesa. Sin embargo, el cuadro imperial sufrió un duro golpe tras la expulsión de Renzo Salazar. Le metió ahí un pisotón que llegó a destiempo contra el chileno Esteban Páez. Ganó Alianza Lima 1-0, está sólido arriba en la tabla y es el candidato ideal, digamos, para ganar el torneo Apertura. El Deportivo Garcilaso también sigue subiendo como la espuma, como dice David Ortiz, le ganó 2-0 al UTC en el Cusco por la fecha 15. Ya con esta está alcanzando, 4 victorias de manera consecutiva. Si así hubiesen empezado, otra sería la historia, David, pero bueno, ojalá lleguen a buen puerto con estas victorias y con las 2 otras fechas restantes que le queda al Deportivo Garcilaso. Bien por ellos, felicitaciones para la gente de Cusco, hincha del Deportivo Garcilaso. El Sport Boys venció 1-0 al Cusco Fútbol Club por el torneo Apertura, se llevó 3 puntos en el estadio Miguel Grau del Callao. Es un importante triunfo para ellos. Lo entrevistaron, no sé si vieron la entrevista que le hicieron a Trauco, donde por ahí se le escaparon una que otra lágrima, seguro, también producto de todo lo que ha venido pasando pues Trauco durante estos meses, y felizmente el Sport Boys ganó 1-0 al Cusco Fútbol Club. Y vamos a hablar también, tengo que hablar también de la decepción crema, pues Universitario perdió 1-0 frente al Atlético Grau en la despedida de su director técnico, el Coco Araujo. La U no levanta la cabeza y sigue derrota tras derrota, no encuentra, digamos, el camino para volver a ver su mejor versión, ¿no? La del tricampeón, la del año pasado, pero no hay nada, ni la sombra. ¿Y saben quién le metió gol a la U? No puede ser la ley del ex, dice Raúl Ruiz Díaz, la pulga Ruiz Díaz, marcó el único gol, no lo celebró, por respeto que tiene al club, por respeto que le tiene a la camiseta, pero sin duda alguna este gol le dolió a toda la hinchada crema. No lo quisieron traer, dijeron que estaba muy caro, pero miren hoy la situación de Universitario de Deportes, que no ata ni desata
la U va a tener que replantear para el torneo clausura con la llegada del nuevo director técnico. Y los Chancas no se bajan de la pelea también, Chancas de Apurímac, por favor. El Chancas venció 1-0 al Club Deportivo Moquegua por esta fecha 15. Está cerca, Alianza Lima le está pisando por ahí los talones. No se están bajando de la pelea el cuadro Chanca, que hizo un buen partido y le ganó 1-0 al Moquegua en este partido de la fecha 15. Más adelante le vamos a decir cómo está la tabla de posiciones para que usted vea las posibilidades que tendría los Chancas para poder hacerse del campeonato Apertura. Y goleada en Arequipa, el Melgar le ganó 4-1 al Sport Huancayo y se puso también a un punto de Universitario de Deportes. Melgar ganó con doblete de Bernardo Cuesta, el capitán, el legendario capitán del cuadro rojinegro en el estadio de la UNSA de Arequipa. Se impusieron gracias a la actuación sobresaliente, pues, de Bernie Cuesta, quien fue determinante en el ataque rojinegro. Y bueno, como lo mencionábamos también, amigos, a raíz de esta reacción del Tunche Rivera, él está afrontando hoy en día un proceso disciplinario interno contra el Tunche Rivera por quitarse la camiseta de la U, tirarla al piso y patearla, ¿no? Eso lo vio todo el Estadio Monumental y no lo han tomado bien. Pero ya salió el Tunche Rivera en un video, unas declaraciones, a pedir disculpas, a decir que es producto de la frustración y que asume toda la responsabilidad y que en ningún momento su intención, digamos, era pues faltarle respeto a la hinchada o al Club Universitario de Deportes que tanto le ha dado. Ojalá se pueda recuperar el Tunche de esta, ojalá también la U, el cuadro, el Club Universitario se pueda recuperar de este mal momento. Las disculpas, algunos la han aceptado, ojo, otros han dicho que no, que el Tunche se debería ir igual, al igual que este paquetazo de Riveros. La jerarquía, como le llaman, pero que de jerarquía no tiene nada porque todos los goles son su culpa. Vamos rápidamente, amigos, con la tabla de posiciones. Alianza Lima está más sólido que nunca. Hace tiempo Alianza no estaba primero así. 36 puntos tiene Alianza Lima. Los Chancas tienen 33 puntos, a 3 puntos nomás de líder. Cienciano del Cusco tiene 29 puntos y Universitario de Deportes está en el cuarto lugar con 25 puntos. Quien tiene por ahí la posibilidad de campeonar, digamos, también son los Chancas, y le voy a decir por qué inmediatamente. Se vienen los próximos partidos, amigos, la fecha 16. ¿Saben quién se enfrenta? Partido totalmente directo. Alianza Lima recibe a los Chancas. Es la oportunidad del cuadro apurimeño a ver de qué está hecho. Vamos todos a hinchar por los guerreros Chancas que se enfrentan al puntero Alianza Lima. Por ahí también el Cienciano del Cusco va a estar visitando al Sport Huancayo. El Juan Pablo II College se enfrenta al Melgar de Arequipa. Moquegua recibe a Universitario de Deportes. El UTC de Cajamarca recibe al Sport Boys. El Cusco Fútbol Club recibe al Atlético Grau. Sporting Cristal se enfrenta al ADT. Alianza Atlético de Sullana recibe al Fútbol Club Cajamarca. Y el lunes, el último partido de la fecha 16, Comerciantes Unido va a recibir al que se levanta como la espuma, al Deportivo Garcilaso. Así están los próximos partidos, faltan solo 2 fechas para terminar la apertura. Alianza Lima es uno de los posibles o el candidato a llevarse el torneo, pero los Chancas tienen la posibilidad de aguarle la fiesta al cuadro victoriano. Vamos con más noticias. Cortitas nomás, insólito lo que pasó con Neymar en el partido de El Santos. Neymar salió por una falta que le hicieron y el árbitro no tuvo mejor idea que sacarlo. Lo sacaron a Neymar sin que él haya querido salir ni que su cuadro técnico lo haya querido sacar, sino que el cuarto árbitro decidió, porque lo vio que lo estaban atendiendo, se le ocurrió que lo iban a sacar y él hizo el cambio por Neymar, y cuando ya se estaba recuperando Neymar pues se puso como loco, ¿no? Dijo que no, el cambio no era por él, estaba en el papelito, lo mostró el papelito, el cambio era por el número 31, no por él. Y bueno, según las reglas no se puede, si ya el jugador ingresó al campo, no se puede deshacer el cambio. Insólito lo que ha pasado realmente en este encuentro entre el Santos versus el Curitiba en la fecha 16 del Brasileirao. Así están las cosas. Y amigos, para los que le gustan los golpes, la pelea, la UFC,
Conor McGregor, la leyenda de la UFC, regresa y va a enfrentar a Max Holloway el próximo 11 de julio. El ex campeón encabeza la cartelera del UFC 329 que se realizará en Las Vegas. The Notorious no pelea desde el año 2021, cuando le pegaron, ¿se acuerdan? Cuando lo golpearon ahí, lo noquearon y al parecer se iba a retirar, pero ahora está regresando más fuerte que nunca. Y bueno, partidos interesantes, amigos. Hoy tenemos el del Arsenal versus el Burnley en la Premier League de Inglaterra. Esos son los partidos que tenemos para hoy. Amigos, 8 de la mañana con 17 minutos. Eso es todo con respecto a los deportes. Falta muy poco para que acabe la apertura. Ojalá que los chancas hagan el milagro y puedan ganar la Alianza Lima para que se pongan a la par y el campeonato se pueda definir en la fecha 17. Perfecto, Gonzalo, Adelante, te agradecemos. Te agradecemos por la información. Amigos. Gracias. Nos vemos. Hasta el día de mañana. 8 de la mañana con 17 minutos. Estamos en el informativo Huillaricoy. En Huillaricoy, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Muy bien, 8 de la mañana con 18 minutos, 8 de la mañana con 18 minutos, estamos en el informativo Huillaricoy. La Municipalidad Distrital de Mara está anunciando una importante actividad. Miércoles 20 de mayo, entrega de terreno e inicio de obra. El proyecto se llama Mejoramiento del Servicio de Atención de Salud Básica en el distrito de Mara, provincia de Cotabambas, región Apurímac. Más de 47 millones de soles en inversión. Estamos ahí pactando una entrevista con el señor alcalde para el día de mañana, 7:20 de la mañana, para hablar sobre este importante tema. Ojo, tema de salud, presupuesto más de 47 millones de soles. 8 de la mañana con 19 minutos. Lisbeth Saldívar, ¿cómo se encuentra usted? La noto bien abrigadita. Sí, recontra abrigada. Te cuento que me he puesto mi chalequito de lana de oveja, me lo tejió mi mamá hace un tiempo y tuve que sacar porque pues el frío está intenso y entonces tuve que sacar, lavarla y ahora la estoy usando y Qué bueno. me está protegiendo. Sí, y es calientito, ¿no? Porque es de lana de oveja. ¿De qué color es, Lisbeth? Blanquito. Ah, mira, porque dicen que negrito es mucho mejor, ¿no? Sí, eso dicen, ¿no? Abriga pero más. bueno, algún día tendré. Sí, pues, sí. Negrito. Nosotros lo conocíamos como suéter, así le decíamos, suéter. Suétercito. Un suéter, sí, ¿no es cierto? suétercito. Claro, Sí. adentrito y ya encima el polito, la casaca y calientito, ¿no es cierto? Porque esa es la idea ahora. La camisa, porque pues imagínate, no sé, es un poquito áspero, entonces no creo. Se van a manchar. Cambia, pana y Lisbeth Ricky, que la no oveja Ricky, chascunera y manta, oveja manta Ricky, mil sexy chico Ricky, guasta Ricky, lampo chamona y meren oveja chamanta, que lampo chaya loxing. Ya, entonces no. Y macho mantric lugar para mano, cascacha en casca. Ya, pero bueno, en todo caso, para que no incomode mucho, abajo primero un polito del gaito y ya encima, ¿no? Sí, claro. Sí, así está mejor. Y la idea es cuidarse, Lisbeth. Qué bueno. Vamos con las portadas, Lisbeth. Sí, vamos con las portadas. Hoy está nublado por acá. ¿Cómo están por allá ustedes? Cielo despejado, nublado, ¿no? Cielo azul serrano. Wow. El frío ya es intenso. Acá está amanecido recontra nubladito. Bueno, vamos con los diarios de circulación regional. Nos vamos hasta la capital de nuestra región, Abancaicito. Sale el pregón desde allá. El diario de Apurímac, para hoy lunes. Se trata, dice, del doctor Johnny Gómez Balboa, quien juramentó el presidente del Jurado Electoral Especial de Grau. En las instalaciones del Jurado Electoral Especial de Abancay, correspondiente para estas elecciones generales 2026, que se realizó el pasado 15 de mayo, ha juramentado justamente ya el presidente del
jurado electoral especial para las regionales y municipales 2026. Se trata del doctor Johnny Gómez Balboa. Mientras tanto, en la región de Apurímac, Progresemos quedó listo, dice, para las elecciones primarias con Guido Chaguailla como precandidato regional. Por otro lado, también información, ¿habrá primera piedra? Se preguntan, sobre las destrozadas avenidas Sehuane, Prado Alto, Tamburco, que hoy deberían ser, dice, intervenidas. Mientras tanto, en Andahuaylas, más cerca del país, Gestión Municipal impulsa el arribo de vuelos comerciales para fortalecer el desarrollo y la conectividad provincial. Vamos con el diario El Chasqui, Apurímac para el Mundo. Más de 1.300 mesas de sufragio serán resguardadas en Apurímac. Policía y OMPE reforzarán seguridad para la segunda vuelta electoral, para garantizar justamente este proceso electoral seguro, transparente y sin contratiempos. El general de la Policía Nacional del Perú, Víctor Manuel Azcuetello, jefe de la región policial de Apurímac, sostuvo una reunión de coordinación con los jefes de las oficinas descentralizadas de procesos electorales de Abancay, Andahuaylas y Grau de cara a la segunda vuelta para el 7 de junio. Asimismo, información desde Abancay, Municipalidad proyecta nuevos corredores viales para integrar zonas rurales y urbanas. En Cotabambas, Cofopri retorna para acelerar titulación de 593 familias. 8:23, nos vamos hasta Cusco con el diario El Cusco también, en su portada para hoy. No actualizaron su portada de lunes, aunque sí tenemos, pero a ver, denme un segundito, vamos a abrir, está un poquito lenta, perfecto, ya lo tenemos entre manos. En todo caso, esta portada que está actualizada para hoy lunes. Mucha atención, ante problemas en la licitación de la ruta Jairambingan por las graves deficiencias legales que tiene el proceso, alcalde de Urubamba quiere provocar nueva convulsión social en Machu Picchu. Ronald Vera estaría, dice, pretendiendo hacer mal uso del decreto supremo 010, atentando contra las leyes 28611 y 27446. En vez de fortalecer la reactivación del turismo, la Municipalidad de Urubamba solo busca generar crisis con decisiones incorrectas, indica el titular para hoy. Parte superior de este diario. Incendio fue rápidamente controlada. Ayer se registró una emergencia en el taller de maestranza de la estación de San Pedro. Felizmente, la eventualidad no provocó daños personales, solo materiales en su área puntual del lugar. Posteriormente, todas las actividades programadas, como el arribo de trenes, se desarrollaron con total normalidad. Parte superior, crece indignación por obras que dañan la Paccha de San Blas. También parte superior declararon no laborable el 27 de julio para un fin de semana muy largo. Ahí está, esto va mayormente para las instituciones públicas, ¿no? Exalcalde Víctor Boluarte afirma que se evidencia intereses centralistas en frenar, dice, el aeropuerto Chinchero. 8:25 y otros diarios. También nos vamos hasta Arequipa. ¿Qué dice el diario El Correo? Colegios se quedan en proyectos. 1.500 escolares de semirural Pachacútec esperan que UGEL agilice trámites para mejorar sus escuelas. Parte superior, toro de lidia en peleas de astados, dice, de Mollepaya. La presencia del animal causó temor entre los asistentes. El enfrentamiento fue, dice, cancelado. Bueno, es la costumbre también que desarrollan allá en Arequipa, ¿no? La pelea de toros. 8:26. Nos vamos con los diarios de circulación nacional y el jurado El Comercio, que dice en su portada: el Jurado Nacional de Elecciones descarta que se realice auditoría internacional y anuncia al comité de expertos. Asimismo, el diario El Comercio
También en su portada, nuestra Keiko Fujimori llama a la unidad y a los que no votaron por ella en primera vuelta. Votación justamente representa menos de un tercio de los votos válidos. Vamos con otro diario, La República. En su portada, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, confirma legalidad de las elecciones. Hay que respetar la voluntad ciudadana, dijo así, claro y fuerte. Gestión, 8:27. Fondos pausan inversión en proyectos mineros hasta segunda vuelta. Flujos de capital externo orientados al sector minero entran en receso hasta conocer qué candidato será elegido presidente. Si gana postulante antimercado, procesos para decidir inversiones serán mucho más lentos y requerirán seguramente evaluación más estrictas. Mientras tanto, la economía se debate entre crecer 3% o desacelerarse al 1.5% en el 2027. Perú 21, 8:27. Ricardo Vega Llona, empresario que fue opositor al gobierno de Fujimori, pide ahora a los jóvenes revisar la historia y votar por Fuerza Popular. Nuestra desgracia es que la izquierda se ha anclado en el pasado, dice en una entrevista. Mientras tanto, Sánchez encabezó mitin en Villa El Salvador ante menos de 500 asistentes. El Estado ha fallado, pero la solución no es destruir lo avanzado, indican también en Perú 21. Vamos con otro titular de El Peruano, 8:28. Jurado Nacional de Elecciones proclama resultados oficiales de la primera vuelta. Keiko Fujimori y Roberto Sánchez a la segunda vuelta. Según el conteo de la OMPE, Fuerza Popular obtuvo 2.877.678 votos, mientras que Juntos por el Perú alcanzó 2.015.114 votos. Presidente del Jurado Nacional de Elecciones pide a los candidatos clima de respeto y una campaña electoral basada en propuestas. Así están los titulares para hoy. Fortalecen también vacunación contra el sarampión. Perú dinamiza las exportaciones agrarias, dice en su titular El Peruano. Ya para terminar, el correo en su circulación nacional, 8:29. El Jurado Nacional de Elecciones proclama los resultados de las elecciones presidenciales. Arranca la contienda luego de pasar al balotaje de manera oficial y en alusión a su rival Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, sostuvo que hoy está en riesgo la estabilidad económica, la democracia, la libertad para comprender y para trabajar. Mientras tanto, Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, respondió con ataque a la lideresa naranja, la cuestionó por reunirse con Pedro Pablo Kuczynski y afirmó que ella estuvo detrás de su vacancia, la que no existió, dice, porque él renunció. Bueno, ahí están los dichos y los contradichos, ahora sí, con toda la fuerza para la segunda vuelta, ¿no? Bueno, queridos amigos, conmigo nos reencontramos a las 9 de la mañana en La Chambita. Buen inicio de semana. Muy bien, ahora es importante, 8 de la mañana con 30 minutos, ahí estuvimos con Liz Saldívar desde, nuestra unidad móvil, haciendo toda la información correspondiente. 8:29, terminamos el programa, amigos, que tengan un excelente día. Con nosotros será hasta mañana, como siempre, de 6:30, ¿no?, de la mañana a 9 de la mañana a través del informativo Willaricui, a través de los 102.7 y 810 de la amplitud modulada. Permiso, amigos, cuídense mucho, que tengan un excelente día. Permiso, chao. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Willaricui.
Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Willaricui. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Willaricui. Willaricui. Las Bambas informa. Saludos cordiales a todos. Hoy les traigo información sobre los aportes de Minera Las Bambas en Apurímac y Cusco. Las Bambas y la Municipalidad Distrital de Cajamarca suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional orientado a fortalecer el desarrollo territorial del distrito durante los años 2026 y 2027. La suscripción de este convenio representa un nuevo paso en la consolidación de relaciones basadas en el diálogo, la confianza y el trabajo conjunto entre comunidades, autoridades y empresa privada. A través de esta alianza, Cajamarca proyecta nuevas oportunidades de desarrollo para sus familias, fortaleciendo iniciativas vinculadas a educación, salud, empleo y bienestar para las futuras generaciones. Del mismo modo, se dio un paso decisivo para fortalecer el desarrollo sostenible y la articulación del importante convenio de cooperación interinstitucional de un aporte social voluntario, recursos que serán destinados a la ejecución de proyectos de desarrollo sostenible en beneficio de los barrios y comunidades del distrito de Belille. Con motivo de celebrar el Día de la Madre, la comunidad de Nueva Fuerabamba vivió una jornada llena de alegría, unión familiar y momentos inolvidables, gracias a la entrega de más de 500 canastas con productos de primera necesidad, realizada por Minera Las Bambas, en homenaje a las madres adultas, mayores y jóvenes de dicha comunidad. En un esfuerzo por promover la sostenibilidad ambiental y el desarrollo comunitario, Las Bambas, a través de la Asociación de Desarrollo Las Bambas, continúa impulsando el proyecto de forestación en más de 20 comunidades de las provincias de Cotabambas y Grau. En esta ocasión, con asistencia técnica en el control fitosanitario en plantaciones, apertura de hoyos para la instalación de plantones, mantenimiento y refacción para la infraestructura de viveros, entre otros trabajos propios de los viveros. En Las Bambas, seguimos haciendo minería para el progreso. Y las chicas y los chicos. Surfui, yapanchispa rimaininchis. Y vamos a bailar con el ritmo de Jorge, con el ritmo de Sammy. Lo vamos a bailar, lo vamos a gozar, lo vamos a cantar. Amigos, escúchenme lo que les voy a cantar. Yo sé que ustedes también lo han vivido como yo. Hoy quiero cantarles con todo mi corazón para todo el Perú. Tu amigo Jorge Chura. Les voy a cantar. Yo sé que ustedes también lo han vivido como yo.